Esta historia comienza en el reino de McBrain, el dominio de los Falconi. El protagonista llevaba el orgulloso nombre de Albert Falconi. Se dedicaba al control de plagas destruyendo otra plaga con forma de oruga gigante. Pensaba que estaba en primera línea protegiendo el reino de la invasión de los demonios. Cada día hacía lo mismo. Al ver a sus camaradas que luchaban con entusiasmo contra los enemigos, se dio cuenta de que en ese lugar nadie se aburría excepto él. Era tan extraño. Así que, sumido en sus pensamientos y atacando al enemigo, se alejó una distancia considerable de su grupo. Uno de sus camaradas se dio cuenta de esto y gritó a los demás que su señor ya se había alejado mucho. Necesitan seguirle el ritmo. El protagonista tenía recuerdos desde su mismo nacimiento, desde que era un bebé. Pensaba que era como si hubiera reencarnado. Eran los recuerdos de un hombre que vivió en un país llamado Japón. Cuando aprendió a sentarse durante otro juego con la niñera, el protagonista notó que después de los 40 no hay recuerdos. Al parecer su yo anterior murió alrededor de esa edad. El prota miró a la niñera y supuso que había reencarnado en una familia de aristócratas. ¿Acaso no era suerte? Su familia era la dinastía militar más fuerte de la frontera. Así que a la edad de 5 años comenzó a ser entrenado en asuntos militares. Durante su primer entrenamiento huyó de una plaga enorme con forma de insecto volador, y el jefe de los sirvientes de su familia, llamado Hobbs, le gritó que no le diera la espalda al enemigo o moriría, y que también necesitaba fortalecer su cuerpo más rápido. En este mundo, los aristócratas tienen otro nombre: hechiceros. Poseen magia que puede resistir a los demonios. La magia se llama maná. Permite manipular la energía vital. Un debilucho incapaz de proteger a los habitantes no tiene lugar en su reino. Cuando el protagonista cumplió 10 años, fue enviado a su primera batalla real. Atacando a un monstruo insecto gigante y enzarzándose en una pelea con él, pensó en lo enfermo que estaba el mundo. Usando todo lo que le habían enseñado, se encargó del monstruo pensando que por fin había acabado con el enemigo. Pero no podía deshacerse de la sensación de que ya había estado en este mundo. Después de un tiempo, hubo un revuelo en la ciudad. Todos esperaban al cabeza de la familia Falconi, el padre del protagonista, el barón Brian. Desde lejos, todos oyeron el sonido de unos pasos, y finalmente su padre entró en el reino montado en un enorme monstruo domesticado. Era un hombre de aspecto severo con rasgos estrictos y determinación en la mirada. La gente comenzó a saludarlo con alegría. Su señor había regresado, pero Brian levantó la mano y pidió silencio. Continuó diciendo que estaba en una expedición, luego hizo una pequeña pausa y gritó más fuerte para que los aldeanos gritaran más fuerte y lo divirtieran aún más llamándolos maldita basura. La gente gritó aún más fuerte levantando las manos y saludando. Brian disfrutaba del recibimiento. El protagonista miró a su padre y pensó que no era más que un montón de músculos. Tenía una constitución muy fuerte. Después de un tiempo llamó a su hijo y le dijo que el heredero ingresaría en la academia. El protagonista le preguntó de nuevo confundido: «¿La academia?». El padre continuó diciendo que el próximo año ya tendría 15 años. Llegó un recordatorio de la capital sobre el ingreso a la academia. El protagonista pensó con desánimo: «Bueno, otra vez lo mismo», pero le objetó a su padre en voz alta porque no sabía absolutamente nada sobre esa academia. Brian se sorprendió por su respuesta. ¿Acaso sus hermanos no le dijeron nada? El protagonista dudó con la respuesta. Estaba entrenando constantemente y de alguna manera no tuvo tiempo para esto cuando colapsaba. El cabeza de familia se enfadó y le gritó que saliera del despacho. En ese momento, Hobbs le dijo tranquilamente a Brian que su hijo y su hija estaban en la capital. Según su decisión, deberían pasar 4 años en la Academia Real de Redford. El cabeza de familia se había olvidado por completo de esto, y ahora, después de que Hobbs se lo recordara, estaba perplejo. Dijo pensativamente que también tenía que ocuparse de las cortinas para la boda, porque el matrimonio tanto de Calvin como de Melissa comenzó con un encuentro en la academia. El protagonista se sorprendió con esta noticia. Lo oía por primera vez. El jefe de los sirvientes preguntó sorprendido: «¿Cómo es posible?». Brian también estaba perplejo. ¿Acaso no se comunicaba en absoluto con la familia? El protagonista pensó con fastidio: «Malditos aristócratas», pero respondió en voz alta que no creía que pudiera convertirse en el cabeza de familia. Quizás debería buscar un trabajo. No le importa quedarse en la familia, pero con su carácter no lo aceptarán. El padre y Hobbs se rieron, y el jefe de los sirvientes exclamó: «¿De qué está hablando? Desde niño ha luchado contra demonios». Todo el mundo decía que él era sin duda el heredero del señor. Brian señaló que ya lo verían. El protagonista los miró y pensó que no tenía ninguna gracia. Después de salir del despacho de su padre, caminó
y pensó que ya había oído hablar de esa academia en alguna parte. El protagonista se dio cuenta de que fue en una vida pasada. Era un juego de rol, pero no podía recordar nada más. Le pareció que solo había jugado al juego una vez, así que en realidad no recordaba nada. Al final de la historia parecía haber una guerra a gran escala con los demonios. Si esto sucediera, los miembros de las familias aristocráticas irían al frente de batalla. Si se llegara a la guerra, las bajas en su familia serían enormes. Imaginó cómo su familia despediría a Calvin y qué gran pena sería. Y pensó que no era bueno para esto. En primer lugar, el nombre del juego es el mismo, o quizás es el mundo del juego. El protagonista estaba completamente confundido con sus suposiciones y decidió que si va a la academia, podrá averiguarlo. Finalmente llegó el día de la partida del protagonista a la academia. Hobbs, quien estaba muy apegado al hijo menor de su señor, rompió a llorar y le pidió que tuviera cuidado. Tan pronto como se acostumbrara, definitivamente debería visitarlos. El padre secamente le deseó que se quedara allí. La hermana dijo con tristeza que cuando él se fuera, casi no quedaría sentido común en su familia. El protagonista le replicó que no fuera tan pesimista. De repente sopló el viento y el protagonista fue levantado en el aire. Se giró hacia su hermana y le preguntó qué estaba pasando. Melissa respondió que ya no era nada adorable. En ese momento Clara, la baronesa de su familia, se acercó y reprendió a la chica para que no jugara así con su hermano. La madre extendió sus brazos hacia él y dijo que este podría ser su último encuentro. Quería besar a su hijo, pero él lo consideró innecesario y comenzó a liberarse de sus brazos. En ese momento la madre le dio un rodillazo en el plexo solar, soltó su abrazo y el protagonista cayó al suelo. Clara, irritada, lo llamó debilucho y dijo irónicamente que ese era el apoyo de la familia en caso de una confrontación. En su opinión, él definitivamente mejoraría en la capital. Hobbs salió en defensa de su favorito. Dijo que el joven señor aún necesitaba entrenamiento. El prota maldijo y pensó que era exactamente por eso que odiaba ese lugar. Sin embargo, tuvo que disculparse en voz alta por tal vergüenza. Después de un tiempo, el prota dejó la finca y se fue a la academia de la capital. Colin, un estudiante de escritor, conducía el carruaje. Vio el estado deprimido del protagonista, se rió y le dijo que su familia solo estaba avergonzada. El protagonista murmuró en respuesta diciendo, «No hay nada de qué reírse. Su madre no se contuvo cuando lo pateó. Si no hubiera logrado fortalecer su cuerpo, sus órganos internos habrían estado en problemas. Son todo músculo y nada de cerebro». Colin señaló que su madre probablemente se sentiría sola, ya que él era una persona muy atenta. Luego suspiró y añadió que él también lo extrañaría. El protagonista le dijo que definitivamente no lo creía, ya que él también era una gran persona en su familia. Continuó diciendo que irse de casa no era malo, pero le preocupaba si todo iría bien con los aristócratas en la capital. Colin señaló que era muy cauteloso considerando que podía luchar contra demonios con una magia tan poderosa. El prota le dijo que de todos modos no le gustaba luchar contra ellos. El protagonista pensó que no importaba cuánto dijera, él no lo entendería. Incluso Colin, que no luchaba directamente, estaba en buena forma. Le pidió al chico que lo llevara a la capital, y él respondió que podía contar con él. Luego, como el viaje a la capital tomaría 20 días, pero después de 5 días de camino sus planes se aceleraron. Fueron atacados por demonios y el protagonista tuvo que luchar contra ellos. Tales encuentros se hicieron más frecuentes a medida que viajaban, y el protagonista notó que cuanto más lejos estaban de los territorios del sur, más débiles eran los demonios. El carruaje se detenía por períodos de tiempo cada vez más cortos, y un día se le ocurrió que había entrenado en exceso. Los viajeros hicieron una parada. De repente oyeron ciertos sonidos. Colin se puso alerta y le preguntó qué podría ser. El protagonista respondió que eran sonidos de armas. El chico escuchó y dijo que no eran demonios. El protagonista sugirió que eran bandidos. Había oído que podían encontrarse en el camino a la ciudad. Colin exclamó que si atacaban a alguien, esa persona necesitaba ayuda. El protagonista tomó un sorbo de agua. Ya había pensado que su viaje transcurriría sin incidentes. Tenía un mal presentimiento. Colin agarró la espada y le gritó que necesitaba moverse más rápido. No era momento de pensar. Los aliados corrieron hacia el sonido y vieron esta escena. Los bandidos rodeaban un carruaje de aspecto caro. Los caballeros de la guardia se interpusieron para protegerlo, y uno de ellos dio la orden a sus subordinados de no romper la formación y proteger a la señora Silmnes Care. El protagonista dijo que definitivamente era un carruaje con carga valiosa y guardias. Se llevó la mano a la cara, negó con la cabeza y comentó, «¡Qué tontería! Después de todo esto podría haberse ocultado».
Colin le objetó que no era momento de decir algo de lo que no estaba seguro. El protagonista evaluó la situación y notó que los movimientos de los bandidos estaban perfeccionados. ¿Quiénes podrían ser? Hechiceros. Poco probable, pero entre ellos definitivamente hay quienes pueden fortalecer sus cuerpos. La guardia estaba compuesta por caballeros y guerreros encargados de mantener el orden, pero eran menos numerosos. Puede que sean fuertes, pero normalmente se enfrentan a oponentes que no usan magia. Por supuesto, esta diferencia de fuerza se puede superar, pero los bandidos también tenían sin duda algún tipo de plan. El protagonista se apresuró a ayudar y le ordenó a Colin que mantuviera la cabeza agachada. Claramente había algún tipo de trampa. Déjame encargarme de los bandidos, luego vuelve y prepara el carruaje. Todos quedaron perplejos por la aparición del protagonista. Y cuando Colin apareció, uno de los bandidos gritó que había aparecido otro más y que no debían dejarlo escapar. El chico se encargó de los bandidos que lo atacaron sin mucha dificultad. Los demás se quedaron confundidos sin entender lo que estaba pasando. Colin se giró hacia ellos y preguntó, «¿Ahora es su turno?» En ese momento el protagonista apareció desde arriba, pidiendo perdón retóricamente y diciendo que acabaría con todo esto rápidamente. Saltando desde arriba, usó un proyectil mágico que destruyó a los oponentes, arrancándoles las extremidades. Esta magia de proyectiles se basa en conocimientos del mundo pasado. El maná comprimido es expulsado a gran velocidad. Esta era la magia original del protagonista. Contempló la escena de sus acciones y dijo que no era nada comparado con el gran bosque. Mientras tanto, uno de los caballeros informó al capitán que Bill y Mayar habían muerto, y los demás estaban levemente heridos, y aunque podrían surgir algunas dificultades en el futuro en general, no había problemas graves. El capitán de los caballeros dijo abatido que Bill y Mayar estaban muertos. El caballero que informaba añadió que había bandidos que se le habían escapado. ¿Debería seguirlos? El capitán respondió que ya no podían perder más tiempo y energía. Necesitaban prepararse para una partida rápida. En ese instante una joven salió del carruaje y expresó en voz alta su protesta. Señaló los cuerpos de sus caballeros muertos y heridos y ordenó que los subieran al carruaje. Añadió que no permitiría que aquellos que lucharon y murieron por ella se quedaran aquí. El capitán de los caballeros señaló que debido a las particularidades del carruaje no podría viajar con los muertos. La joven objetó diciendo, ¿y que ella podía caminar sin problemas? Los caballeros comenzaron a cargar los cuerpos de sus camaradas caídos en el carruaje. El capitán le preguntó a la dama qué pensaba de esa magia reciente. Ella respondió que por el momento nada en concreto. Sintió un flujo de maná, pero nada más. La joven examinó los cuerpos y se dio cuenta de que la magia era poderosa. Probablemente era magia contra monstruos creada por hechiceros de la frontera. El caballero se preguntó quién podría ser. Solo podía decir una cosa con seguridad, que no era el perro faldero de algún aristócrata. Sil dijo que no quería pensar en eso ahora. Los oyó decir algo sobre una trampa. Aparentemente ellos tampoco querían participar en esto, pero sin embargo los salvaron. Y si los vuelve a ver, definitivamente les dará las gracias personalmente. La joven pensó, ¿es posible permitir que los aristócratas hagan lo que quieran? No solo estos dos, muchos guerreros murieron por ella y no podía detenerse. Mientras tanto, el carruaje con el protagonista continuó su camino. Colin le preguntó si estaba seguro de su decisión, porque todavía quedaban bandidos. El protagonista, que leía un libro, respondió que no debía ponerlos al mismo nivel que su familia. Muy pocos pueden mantener la compostura cuando sus extremidades son arrancadas de repente ante sus ojos. Algunos de ellos podrían haber sido contratados. Nadie quiere convertirse en un hombre muerto en batalla. Colin se sorprendió como, ¿así que es eso? Supuso que definitivamente había algo importante en ese carruaje. Su intuición de protagonista no le falló. El protagonista respondió que había oído que en la parte central de la familia estaban luchando entre ellos. Luego hizo una pausa y añadió que hoy había matado a una persona por primera vez. Colin señaló que él también. Falconet no había pasado por algo así. El protagonista señaló razonablemente que seguían siendo enemigos. ¿O no eran sus enemigos?, Colin le objetó, diciendo que los bandidos son enemigos del pueblo. Así que todo está bien. El protagonista sonrió. El chico tenía razón. Continuaron cabalgando en silencio. El prota se preguntó si se había desviado al hacer esto. Si el evento estaba relacionado con la historia principal, entonces, probablemente fue bueno que hubiera ayudado. Pero, ¿y si no lo estaba? Aunque el evento era borroso, ¿qué era de todos modos? Pero se suponía que la historia principal comenzaría en la academia a la que se dirigía. No podía dejar de pensar en todo esto.
Finalmente se apartó de sus pensamientos y al mirar afuera notó que ya habían salido del bosque. La tragedia de Santa Silus. Ella se dirigía al pueblo para recibir tratamiento y se suponía que moriría durante un ataque de bandidos. Esto se contaba en el monólogo de la pequeña misión. La historia principal aún no ha comenzado, pero está comenzando lentamente. Colin le preguntó al protagonista si estaba perdido en sus pensamientos de nuevo. El protagonista le dijo irritado que lo dejara en paz y cabalgara en silencio. El prota se quedó dormido y tuvo un sueño sobre su infancia porque estaba condenado a luchar desde su nacimiento. Toda la familia lo presionaba. Todos intentaban enseñarle algo. Su madre siempre lo invitaba a estudiar con ella. Su hermana, que venía de la academia, lo saludó, dijo que ahora era su hermana y que era un placer conocerlo. Su padre constantemente se tomaba descansos del trabajo y lo invitaba a jugar. Todos sus juegos y actividades con él se reducían a la enseñanza. Clara le dio al pequeño una daga y le enseñó a no dejar que la daga se atascara en su cuerpo, porque un hueso podría interponerse y entonces no podría asestar el golpe, y por lo tanto terminaría en el suelo. Su hermana le arrojó una bola de hierro fundido con una cadena, y después de que apenas la esquivara con miedo, ella preguntó burlonamente: «Estaba tan asustado después de nuestro encuentro». Vaya qué adorable era. Pero debía atrapar la bola, no evitarla. Fue despertado de repente por el grito de Colin de que habían llegado a la capital. El protagonista saltó de su asiento. El chico se dio cuenta. Aparentemente se quedó dormido, ¿verdad? Y luego llamó su atención, diciéndole que mirara el magnífico paisaje. El protagonista miró a su alrededor y notó que la vista era realmente impresionante. En la llanura, como un gran hoyo rodeado de densa vegetación como una isla, se extendía el gran reino de McBride. Entraron en la capital observando la arquitectura y otras bellezas de la capital. Este reino fue construido hace 400 años y ahora era la nación líder en todo el mundo. Cuando los aliados entraron en el edificio de la academia, la chica del registro se disculpó y dijo con pesar que el reclutamiento ya había terminado y tendrían que esperar 6 meses hasta la próxima admisión. Los amigos abatidos salieron del edificio y Colin murmuró que habían viajado tantos días en vano. No había hijas de familias nobles en la zona. Para su gran pesar, tuvo que dejar al protagonista aquí. El protagonista agradeció de todo corazón a su camarada por todo. Al despedirse, el chico dijo que si hablamos de la capital, no debía olvidar los principios de su familia. Estas eran las reglas de no ser obstinado, actuar con rapidez y estar siempre listo para la batalla. El protagonista refunfuñó que como de costumbre lo hacían ser precavido, pero le prometió al chico que no lo olvidaría. Colin se fue. El protagonista miró a su alrededor y pensó qué hacer ahora. No podía hacer nada en este momento, lo que significaba que no tenía nada que hacer. En ese momento sucedió algo que no entendió. Una ola incomprensible surgió a su lado, que alteró no solo a él, sino también a la gente a su alrededor. Se sentó y sintió una especie de sensación desagradable. Era como un humo negro, pero no le pareció sentir maná. El protagonista miró a su alrededor y se dio cuenta de que había una calle desierta frente a él. Si miras de cerca puedes determinar a dónde conduce este humo. Esto significaba que tenía una fuente. Siguió el camino por el que se sentía atraído y el flujo parecía interrumpirse cerca de la iglesia. El protagonista entró y vio a un siervo llamado Franz que le pedía a su diosa que lo perdonara. El protagonista preguntó con vacilación si podía entrar. El siervo se giró hacia él, lo invitó a pasar y dijo que era la primera vez que lo veía. También se disculpó por su curiosidad y le preguntó al protagonista por qué estaba aquí. La capital estaba dividida en 4 distritos por enormes murallas. El primero, el distrito imperial, incluía a la familia real y las empresas estatales. Los aristócratas de más alto rango vivían aquí. El segundo distrito era el aristocrático. Allí vivían los aristócratas ricos. El tercer distrito era el de los plebeyos. También incluía la Academia Redford y la gente común vivía aquí. Y el cuarto distrito era el de los forasteros. Aquí todavía se puede sentir la peligrosa atmósfera de los antiguos barrios bajos, así como la discriminación por parte de los residentes de la capital. El protagonista no se fijó en él en absoluto, así que respondió lo primero que se le vino a la mente. Dijo que acababa de llegar a esta ciudad y decidió que debía honrar a la diosa en la iglesia más cercana. El ministro se sorprendió. ¿Es eso cierto? Según los recuerdos del protagonista, este joven sacerdote era un personaje de evento. El espíritu de un joven ministro que se dedicaba a la reconstrucción de la iglesia vivía aquí. Era una misión en la que tenías que exorcizar al espíritu, pero esta misión no estaba relacionada con la historia principal. Y este Franz era el señor de la iglesia abandonada.
El protagonista le preguntó por qué la iglesia estaba en un estado tan terrible. El señor respondió que estaba acosada por el odio de los residentes de la capital. Se dedicaban a ayudar a los pobres. Como resultado, esta iglesia comenzó a atraer más atención que las iglesias del tercer distrito y a los residentes de la capital no les gustó. Por lo tanto, en la ciudad de los forasteros, los residentes de la capital construyeron sus propias iglesias. Los feligreses comenzaron a abandonar este lugar y como resultado se encontraron en un círculo vicioso. El protagonista estaba conmocionado. Estaba solo a este paso. Odiaría este mundo y se convertiría en un monstruo. Respondió en voz alta que en comparación con la misericordia de la diosa, ellos los humanos todavía eran inmaduros y le preguntó al sacerdote qué iba a hacer. Bers guardó silencio por un momento, luego se disculpó y dijo que el protagonista parecía ya haber tomado una decisión. Era extraño porque todavía era un joven, pero el sacerdote sentía en él algo similar a su padre. Entonces dijo que había tomado una decisión. Un hombre le ofreció algo, y si algo sucedía le proporcionaría apoyo constante. El protagonista estaba asombrado. Sirve a la diosa, pero para reconstruir la iglesia está dispuesto a profanarse a sí mismo. Lo había entendido correctamente. Toda la apariencia del sacerdote decía que había entendido todo correctamente. El protagonista pensó, ¿es esto en serio? Está bien para él, no es esto romper una promesa. Además, el prota sintió cómo el maná oscuro salía del sacerdote. El protagonista pensó, habiendo escuchado todo esto, sería un error de su parte ignorar la situación. Quizás valía la pena vigilarlo. Además, de todos modos, no tenía nada que hacer. Ya habían pasado varios días desde su conversación. El protagonista intentó de nuevo preguntarle quién y por qué, pero él evadía constantemente la respuesta. El protagonista pensó si tan solo supiera la fecha en que todo sucedería. Sin embargo, por mucho que lo vigilara, todos los días del ministro transcurrían de la misma manera. Salía de la iglesia solo para regar las flores. El mundo en el distrito aristocrático es completamente diferente. Pero las personas de alto estatus también pueden ser anormales. El prota se preguntó, ¿había gente así en otros distritos? En ese momento, alguien llamó al ministro y le deseó buenos días. Franz se dio la vuelta, vio a la chica y también saludó a Mary. El protagonista vio que esta chica venía a verlo todos los días. ¿O venía específicamente a la iglesia? No, lo más probable es que viniera específicamente por el sacerdote. Mary le preguntó al mentor. Había vuelto a perder peso, si no puede comer se irá de aquí. Franz rechazó tranquilamente sus palabras. No iba a dejar este lugar. Pensó que además, entonces no podría verla. La chica, indignada, se dirigió a él por su nombre. El protagonista vio su evidente simpatía mutua, se sintió avergonzado y pensó, ¿qué está haciendo? Unos días después, Franz se disculpó con Mary. Le dijo que hoy tenía asuntos que atender y que no podrían estar juntos. La chica recibió este mensaje con tristeza. El protagonista, que observaba, se preguntó. Canceló la reunión por el evento que se avecinaba. Después de que el ministro ordenara la iglesia y comprara víveres, fue al distrito civil a la casa de baños. El protagonista estaba muy sorprendido. Una casa de baños pública. Esto es inusual dada la existencia de la magia de purificación. La magia cotidiana es magia que está disponible incluso para los no hechiceros. Incluía fuego, curación, viento, agua, purificación. Normalmente, la gente va a la casa de baños antes de una boda u otro evento importante. Bueno, o antes de una cita. De repente al prota se le ocurrió una idea. El clérigo se estaba preparando para un encuentro cercano, pero entonces pensó, ¿de verdad quiere ver esto? Se imaginó brevemente lo que podría verse allí, y se sintió avergonzado. No quería espiar. ¿Y si ve o escucha algo que no debería? Se regañó a sí mismo. ¿Por qué no pensó en esto antes? Qué idiota se consideraba. Ahora, el protagonista decidió seguirlo hasta cierto punto. El asistente salió de la casa de baños y se fue a otro lugar. El protagonista se dio cuenta de que todo estaba un poco desorganizado, pero quizás aún valía la pena seguirlo un poco más. Franz llegó a un restaurante. El protagonista lo siguió, miró a su alrededor y decidió que era un lugar agradable. Pero ¿de verdad vienen los nobles aquí? Mary estaba sentada en la barra y el asistente se le acercó. El protagonista se sintió decepcionado, así que tenían una cita sencilla. El asistente fue a asearse para esto. Se sintió engañado, pero inmediatamente se sorprendió a sí mismo pensando que era extraño que se estuviera haciendo la víctima. Se mirara por donde se mirara, él solo era un hombre teniendo una aventura.
Para no perder el tiempo, el protagonista hizo un pedido y disfrutó de las deliciosas patatas. Pero a su atenta mirada, no se le escapó que los jóvenes intercambiaban miradas significativas muy a menudo. También notó que Mary no dejaba de mirar su reloj de pulsera. En ese momento, un joven de aspecto imponente entró en el restaurante y un camarero se le acercó para acompañarlo a una mesa. Mary se levantó y creó una situación como si hubiera chocado con este hombre. El joven le pidió perdón y la chica también le expresó sus disculpas. El protagonista al ver esto pensó, vaya, la chica no es nada simple, y él que pensaba que solo era una belleza ingenua a la que le gustaba el asistente. Pero en realidad, cuando chocaron, le clavó una aguja al joven. Aparentemente era un veneno que haría efecto más tarde. ¿Qué era? Un asesinato. El diácono France también estaba tenso antes, y ahora estaba completamente relajado. Esto solo podía significar una cosa. La tarea estaba completada, y ese joven era su objetivo. El protagonista no sabía por qué lo hicieron, pero ciertamente no tenían la relación de un santo padre y una creyente. Le quedó claro que a la gente de la capital simplemente le encantaban las conspiraciones. Falcone simplemente destruía demonios. El protagonista extrañaba aquellos días aunque creía que no tenía nada que ver con ellos. France estuvo en el restaurante hasta la noche y todavía parecía deprimido. La chica no estaba cerca. Cuando el protagonista salió del restaurante, Mary apareció en su camino. Él dijo algo como que veía que ella iba en serio. Ella se abalanzó sobre él con una daga en la mano, pero el protagonista esquivó el golpe con destreza e interceptó su mano. Dijo las palabras, lentamente le apretó la mano y, retorciéndosela, la golpeó con la rodilla. Mary gritó con un dolor salvaje. El protagonista agarró a la chica por la cabeza, con un movimiento brusco la inclinó hacia el suelo y le estrelló la cabeza contra el pavimento. Enderezándose, preguntó, ¿Es eso todo? ¿Es esa toda la emboscada? Miró a Mary y dijo, ¿qué querías? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Había que terminar el trabajo. El protagonista estaba a punto de usar un golpe fulminante cuando apareció France. Vio a Mary tirada en el suelo y gritó, ¿qué está haciendo? El sirviente corrió hacia la chica. La abrazó, pronunciando su nombre. El protagonista le respondió a France que no le importaba que decidieran jugar a ser asesinos, pero como lo habían involucrado a él, no lo dejaría así. Y mirando de cerca al sirviente desconsolado, dijo que esta vez no lo mataría. France gritó de miedo que era un hechicero. El maná es demasiado diferente. No tiene fin. Es como si hubiera sido engullido por la oscuridad. El protagonista pensó en ello porque ni siquiera se dio cuenta de que estaba suprimiendo constantemente su maná. Aunque tiene un cuerpo especial que controla una técnica sagrada, se preguntó, ¿ese noble del que hablaba era algún tipo de lenguaje secreto? Lo confundieron con un cliente o alguien relacionado con él. Tanto él como Mary ambos son idiotas. France gritó, ¿quién es él? El protagonista comenzó a irse y dijo que lo dejara curar su cuerpo con cuidado. De nada servirá una técnica de curación inepta, y si quieren compartir información, estará en la posada Angus. Unos días después, Albert, sentado en su cama, se preguntó qué clase de coágulo negro de maná era ese. No le pasó nada malo al cuerpo. Quizás no debería haberse preocupado tanto. De repente, llamaron a la puerta y Mary entró. Lo saludó tímidamente y se presentó. El prota le dio su nombre y le preguntó por qué estaba aquí. Quizás quería venganza. Lo pensó. No había heridas visibles y sus dientes seguían allí. Técnica sagrada. Esto no era magia ordinaria. Ella explicó que le dijeron que viniera por orden de la organización. Ella no sabía cómo se sentía él, pero el señor France no quería reunirse. Solo eran contratistas de la organización que se había arraigado por toda la capital. France, que era una fachada para la organización, estaba agotado debido al declive de la iglesia. Tenía su propio estilo, y cuando tenía muchas solicitudes aún podía elegir, pero ahora que no tenía ese lujo tenía sus propios problemas. El prota comentó que estaba loco en el buen sentido. La gente común no lo entendería. Él tiene sus propios problemas. Y que Mary continuó diciendo que entonces recibió la orden de tener una reunión con France. Parece que debido a los eventos recientes, las organizaciones se han interesado en él. Ella no sabe si pueden cooperar con él. El protagonista pensó, por supuesto, esto se está convirtiendo en un espíritu maligno. Los sentimientos negativos pueden entrar en contacto con el maná y causar la transformación en un espíritu maligno. Considerando el pasado de France, esto no es sorprendente. La organización tampoco actuará descuidadamente.
Si se convierte en un espíritu maligno, las fuerzas de defensa entrarán en juego, lo que revelará el estado de la propia iglesia. En el momento en que Al apareció, la organización pensó, quizás puedan matarlo sin convertirlo en un espíritu maligno. Y entonces apareció Mary. Ella pensó que conoce el nombre de Albert. Es un hechicero de la frontera. Ella no puede hacer nada contra él. El prota se negó diciendo que no está interesado en la organización ni en nada más. Ella suspiró y señaló que la organización estaría encantada de verlo, pero parece que se retirará. El protagonista simplemente permanece en silencio como respuesta. El primer objetivo de los espíritus malignos sería la persona que lo mató. No le había dicho esto a la organización ni a ella. Tenía la premonición de que la organización intentaría contactarlo de nuevo. El protagonista pensó que solo iban a usarlo, y luego desecharlo. Ella se despidió y se fue. Unos días después sus cuerpos serían encontrados cerca de la estatua de la diosa. Dejarían este mundo demasiado pronto, y aquellos que los conocieron los llorarían. Habían pasado 2 meses desde el incidente con Franz y Mary. Comenzaron a circular rumores sobre la aparición de 2 espíritus en una iglesia abandonada. Sin preocuparse por esto, se abrió el comité de admisiones de la academia. Albert pasó por todos los trámites y fue aceptado. El prota, estando en la propia academia y observando a los demás, pensó que en los últimos días había estado observando a la gente del distrito aristocrático y del civil. La diferencia de fuerza era demasiado grande, pero si esta era toda la fuerza de la nobleza, entonces los demonios podrían convertirse en una seria amenaza para ellos. Al final de la historia, la humanidad debe enfrentarse a los demonios en una guerra. Quiere minimizar el riesgo de este evento para que no haya bajas innecesarias. En pocas palabras, este es de hecho el mundo del juego. Aunque no hay pruebas, es cierto. Y si es así, entonces este salón es el evento de apertura del juego. Atrayendo mucha atención durante la recepción, el protagonista y sus rivales comienzan una pelea, lo que marca el inicio del juego. Han pasado varios días desde la recepción y no ha pasado nada. Entonces debería ocurrir en el último día de la recepción. Todavía tiene tiempo antes de eso. Sí, no tiene nada que hacer. La entrada sigue restringida. Está cansado de meterse con los gamberros del distrito civil. Ya sea en el distrito aristocrático o en el civil, todo lo que hace es deambular sin hacer nada. Odiaba tanto luchar contra los demonios, pero la capital es muy aburrida. Es por su relación de sangre con Falconé. De repente el prota se fijó en Vince, que estaba podando los arbustos. Le preguntó si podía ayudarle en algo. Como él dijo, por alguna razón le gustaba estar en casa. El anciano respondió, hay cosas que se entienden desde la distancia. Cuando era joven no le gustaba nada ir a casa. En cuanto aparecía por allí se ponía a quejarse. Esto es solo una parte del jardín de la academia, pero ¿cuánto esfuerzo se ha invertido en él? El protagonista pensó que percibía en él a un viejo guerrero. Puede hacerlo. Puede ocultar su cansancio. Bueno, es un truco peligroso. Vince, pero ese no es su verdadero nombre. Es un demonio. Regresó y obtuvo poder. De hecho, tiene más de 200 años. Es un hombre que lleva una vida extraña y también es un personaje de evento. De repente, Ada apareció y gritó que iba a estar bajo la protección de los humanos. Vince explicó que puede que no le guste quien empezó la guerra, pero según el acuerdo con los humanos, este lugar pasó a ser de ellos y él no se va a ir de aquí. Ella gritó furiosa, ¿qué acuerdo?, moviendo la cola delante de los humanos y adulándolos. ¿Es esta la vida deseada de un demonio? El anciano respondió, los jóvenes, como ella, no conocen toda la historia. Quienes acabaron con su modo de vida fueron los demonios de su patria que iniciaron la guerra. Han pasado tantos años desde que se convirtió en un refugiado. Fueron oprimidos por los humanos y forzados a huir. Cambiaron de nombre de país y solo los nobles de este país aceptaron guardar su secreto. Algunas familias están descontentas con la situación actual, pero sin la protección de los humanos. Los amos tampoco habrían nacido. Si al final soy un desagradecido, que así sea. No convivimos con los humanos. Ida dijo con saña que los humanos son una raza débil que no está a su altura. Vince añadió, es cierto que el amo tiene una cantidad extraordinaria de maná, algo raro incluso entre los demonios. Parece que puede usar magia poderosa, pero nada más. Que mire la prosperidad de la capital. ¿Serán capaces los demonios de construir una civilización así? Los humanos son débiles pero también fuertes, no solos sino juntos. Ella gritó, si pueden crear algo, entonces pueden quitárselo porque tienen el poder. El anciano guardó silencio y pensó, si fuera tan fácil, no se habría convertido en un refugiado. Ida pensó, el señor Vince todavía la toma por una niña. ¿Por qué confía tanto en esta gente?
El estilo de vida de esas personas es muy reservado. De repente, se fijó en el protagonista y le preguntó irritada qué necesitaba. El prota mostró la bolsa y explicó que le traía dulces al señor Vince para el té. No sabía que tenía invitados. La chica se dio la vuelta y le indicó que ya se iba. El maestro está dentro. Ida lo miró y pensó, ¿qué clase de maná tan débil es este? Espera, ¿por qué ha venido aquí? Tiene asuntos con el maestro. ¿Son los dulces algún tipo de código? ¿Es realmente uno de esos protectores? Al cabo de un rato en el patio trasero, el protagonista comentó que no sabía que tenía invitados. El anciano respondió que no le importaba. Ella fue la primera de los plebeyos. Siempre aparecía de la nada. El prota se preguntó, pero su maná era increíble, ¿verdad? Vince le preguntó si compartiría su opinión sobre ella. El protagonista respondió, con el debido respeto, su nivel de maná estaba al nivel de un noble de primera línea, y sus habilidades eran excelentes, pero su capacidad de control y el núcleo en sí no eran muy buenos. Estaba desperdiciando su talento. Vince explicó que ella pensaba que las reservas de maná eran lo más importante. Según ella, era gracias a sus reservas de maná que era tan fuerte, pero actuaba como una niña. Aquí no tienen peleas diarias como en el frente. El prota sonrió y comentó, bueno, al menos viven en paz. El anciano se rió entre dientes y respondió que ella se pondría furiosa si oyera eso. Lo pensó. Lo oculta bien, pero su maná es solo un tercio de la reserva de Ida. Y aún así, no duda en criticar sin tapujos a una adolescente que no ha vivido una guerra de verdad. Este es alguien que conoce el verdadero campo de batalla. Podría haber sido enviado por un protector en una misión secreta. Tenía dudas sobre cómo deambulaba por la academia observando los alrededores, pero no dio ninguna señal. Le sorprendió que de verdad sirvieran pasteles con el té. ¿Pero qué demonios? No es asunto suyo. El prota pensó que ya era hora de empezar el procedimiento de inscripción. Mañana estará en el salón principal. Señaló que durante un tiempo no podrá visitarlo. El anciano lo pensó. Por supuesto ya ha firmado los papeles, pero como líder de sus compatriotas no puede actuar precipitadamente. Le permitirá andar por ahí un poco más. Al cabo de un rato en una pequeña cabaña, Ella preguntó si estaba segura de querer hacer esto sin el permiso del maestro Vince. Ida respondió que podía irse. Nadie lo retenía. Pero no tenía curiosidad, lo harían sin el permiso del maestro y seguirían el hilo que los unía a ellos. Si pudieran desenmascararlos y obtener información que ni siquiera Vince conocía, él los escucharía. Hila se preguntó, ¿pero este tipo tenía tan poco maná? ¿Era realmente un aristócrata? ¿Podría ser solo un cebo? Quizás no sabía nada de lo que estaba pasando. Ida supuso que si estaba en la academia, debía saber algo. Bajo tortura definitivamente soltaría todo lo que sabía para salvar su vida. Solo eran humanos, e incluso venderían su orgullo para salvarse. Pensó con una sonrisa maliciosa que esta era la señal para un contraataque, la liberación de sus hermanos y hermanas escondidos en la capital. Lo harían, destruirlos y restaurar su honor perdido como tribu demoníaca, y cuando terminaran serían recibidos de vuelta en casa con todos los honores. El regreso triunfal de los héroes a su tierra natal. Después de un rato, un tipo entró corriendo a la oficina de Vince y le dijo que Ida y los demás habían tendido una trampa. El anciano preguntó si Otari se había vendido a la facción militar. El tipo dijo que no. Escuchó que Ella había atacado a ese tipo que había venido antes. Vince murmuró, ¿qué demonios, Lord Al? ¿Por qué quizás había revelado su verdadera identidad? El anciano le preguntó al tipo qué le pasaba al protagonista. ¿De verdad murió? El tipo dijo que no fue él quien murió, sino Bella y Bart. Vince saltó de su asiento. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué significaba eso siquiera? El informante dijo que el cuerpo no tenía cabeza. Parecía que había sido asesinado por un ataque mágico. Por los restos pudieron determinar que era una persona. El anciano preguntó quién más había participado en el ataque. Había otros, ¿verdad? El tipo respondió que, según la historia de Isla Bart, Bella y Ben, habían estado involucrados en el ataque. También habían encontrado 3 dedos que pertenecían a Bessie. No sabían si los demás estaban vivos, pero asumieron que estaban a salvo. El anciano frunció el ceño y pensó que no le importaba cuán preparados estuvieran. Eran buenos guerreros en términos de fuerza, pero 3 a la vez, eso era demasiado. ¿Y Ada? ¿Qué hay de Ella? Estaba seguro de que se estaba escondiendo en algún lugar, manteniendo al protagonista como rehén para entregárselo, muy probablemente escondiéndose para interrogar a Al.
así que el protagonista estaba con ella ahora. Exclamó que necesitaban encontrar rápidamente a la chica y a los demás. Después de un rato, los subordinados de Vince encontraron a la chica entre las ruinas de una casa en el bosque. Estaba sentada de rodillas con los brazos extendidos frente a ella. Su rostro era una mueca de ira y odio como si estuviera en trance. Uno del grupo preguntó, ¿dónde están los demás? El segundo le respondió que no lo sabía. No había nada que ver aquí. El primero se acercó a Ada y le preguntó qué había pasado aquí. La chica no reaccionó ni a él ni a su pregunta. Se dirigió a ella por su nombre de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Vince fue notificado al mismo tiempo. Greta dijo que ya era tarde. Ada le preguntó si quería ir a comprobarlo. La chica respondió que era ella la que estaba preocupada. Ada respondió que iría ella misma. Se giró hacia Garen y le dijo que él era su líder, que debía mantener la cabeza alta y la espalda recta. La chica se disculpó y añadió que tendría que pedirle que se encargara de los oponentes adecuadamente. Él sonrió y dijo, por supuesto lo haría. Pero en ese momento, el gigante fue partido por la mitad justo delante de todos. Todos estaban conmocionados. ¿Qué fue eso? Ida se miró la mano y se asombró. ¿Cómo? ¿Qué? En el mismo segundo Greta, que estaba cerca como si un láser invisible le cortara la cabeza y la destruyera. Ida no era ella misma, y los que vinieron a buscarla no entendían lo que estaba pasando a su alrededor. Llamaron a Ida de nuevo, pero ella no les respondió, así que decidieron retirarse y dejar que el señor Vince se encargara del resto. Se retiraron cubriendo sus huellas lo mejor que pudieron. En ese momento el protagonista llegó ante Vince sano y salvo y exclamó que estuvo aquí ayer, pero no pensó que sería atacado y que los atacantes eran unos debiluchos. El anciano miró, abatido. Dijo que estaba decepcionado. ¿Qué podía hacer por el protagonista? El prota lo miró asombrado y pensó, entiende de lo que está hablando el protagonista ahora. Él limpia los desastres de esa idiota de Ida. ¿Sobrevivió? Parece que su podrido talento está dando sus frutos. Se sentó frente a Vince y el anciano dijo que esta chica es estúpida. No hay duda de ello y está listo para arrodillarse. El prota protestó. No había necesidad de hacer eso. Si alguien quisiera herir a otra persona, esperaría una reacción, ¿verdad? No puedes simplemente decir que lo sientes. El anciano lo miró con culpabilidad y preguntó, ¿mataría a esa niña si tuviera que hacerlo? El protagonista respondió que ya era demasiado tarde para eso. Si no quería que ella muriera, tendría que darle una lección. Vince pensó que el protagonista estaba diciendo lo que diría un verdadero guerrero. Pero a Aida la habían puesto a dormir al regresar y aún no se había despertado. Incluso si pudieran despertarla, su corazón estaría destrozado. Las cabezas de Bart y Bell habían sido arrancadas. A Gret y Garen ni siquiera les quedaba cuerpo y de Ben solo quedaban los dedos. Si también perdía a Aida, se volvería loco. El protagonista había cometido un error y quería que lo pensara bien. El anciano exclamó, «Esta es su decisión, maestro. Ya no puede ver morir a sus hermanos». El protagonista señaló que tendría que ser muy cuidadoso. Entonces el anciano sugirió que si el protagonista la veía pero no tuvo tiempo de terminar, el protagonista lo interrumpió inmediatamente con una pregunta. ¿La vería Vince? Respondió, «Sí, señor. Jura que el prota no volverá a ver a Aida jamás». El protagonista se rió entre dientes y dijo que cómo iba a confiar en un juramento así después de que dejara que esos idiotas hicieran esto. Tendría que vengarse si fuera necesario y esta vez perdonaría al anciano. Acabaría con esto de una vez por todas. Vince pensó que Albert era un ingenuo. El anciano pensó que le había dado libertad a la juventud, pero después de tantos años de paz y tranquilidad, se habían vuelto demasiado complacientes. Fue él quien los mató con sus propias manos. Se agarró la cabeza y empezó a pedirles a todos que lo perdonaran. Era un líder estúpido. Todos sus seguidores corrieron a apoyarlo. El protagonista pensó en la armonía de las facciones de la tribu demoníaca, las tribus demoníacas que viven con los humanos. Según la historia, se dividen desde dentro debido al surgimiento de una facción belicista. Su líder y otros ancianos no pudieron mantener a los jóvenes bajo control. No podían elegir entre la raza humana y la demoníaca. Tenían que contentarse con lo que tenían. Tras el éxito del héroe, la vida del líder fue arrebatada por los suyos en un conflicto abierto entre las facciones. Hasta el final quiso vivir en paz con los humanos. Pero este incidente será un punto de inflexión para la facción de la reconciliación. Mientras tanto, cerca de las ruinas en el bosque donde estaba Aida, Vera y Joel estaban de pie.
La chica extendió la mano y dijo que el rastro de maná es demasiado débil, pero encontraron tanto maná como en las recientes redadas contra criminales que han estado ocurriendo en el último par de meses. Sin embargo, el método que usaron para ocultar sus rastros es diferente al del pasado, lo que significa que hay un tercero. Joel dijo que la cosa se está complicando. La chica señaló que debería tenerlo en cuenta solo como referencia. Su compañero dijo que a pesar de los acuerdos de sus superiores, lamentaba haberla molestado. Vera respondió que todavía estaba en una misión. Una organización criminal bajo el patrocinio de la nobleza no es algo en lo que ella pueda simplemente interferir. Su tarea es simplemente solucionar lo del préstamo. En ese momento la chica se dio cuenta de que empezaba a ponerse nerviosa. Algo empezaba a hacer mucho ruido y a destruir lo invisible. Ella lo sintió. En ese momento, el protagonista estaba en la Academia de Magia Radford. Se inauguró cuando el primer rey dijo que los aristócratas debían recibir una educación. Esta academia tiene una historia y autoridad de 100 años. Había tanta gente aquí que parecían personajes de evento, e incluso guerreros. Así que su día había llegado. El protagonista sintió que alguien lo observaba, pero no podía entender desde dónde. ¿Por qué él y quién podría ser? En ese instante apareció un fragmento brillante. El protagonista lo miró y pensó que no había error. Eran los personajes principales Daryl y Cecily quienes entraban en la academia. El protagonista sintió una presencia abrumadora y un maná blanco que envolvía todo el salón. Nadie sentía nada. En ese momento Daryl llamó a la señorita Ariel, quien felizmente dijo su nombre a modo de saludo. El prota se dio cuenta de que este era definitivamente el personaje principal. El joven le dijo a la chica que él y Vera acababan de hablar, sobre cómo podrían encontrarse con ella aquí. Vera confirmó las palabras de su compañero. Saludó respetuosamente a la chica. Ariel se alegró de verla. Albert recordó que estos tres eran como amigos de la infancia. Dependiendo de cómo se desarrolle la trama, el protagonista tendrá que convertirse en la pareja del personaje principal. Daryl le pregunta a Cecily si fue demasiado formal. La chica respondió que después de todo esta era la capital real. Ariel señaló que estaba tan seria como siempre. El chico estuvo de acuerdo con sus palabras y felicitó a Ariel por su compromiso. Se sorprendió mucho cuando se enteró. Quería saber quién era su elegido. Vera lo llamó por su nombre en un tono de advertencia. Ariel no sabía cómo decirle que su prometido Adam McBride se acercaba a ellos. Le gritó con voz severa a Daryl que se alejara de su prometida. El Adam estaba desafiando a este maldito grosero a un duelo. Todos los presentes se quedaron en silencio y empezaron a susurrar, un duelo. Solo habían visto tales cosas en obras de teatro y novelas históricas. Ariel gritó su nombre enfadada, y la multitud comenzó a susurrar de nuevo sobre el príncipe Adam, el hijo de un varón. Era el tercer príncipe, y lo estaba desafiando a un duelo. Adam se volvió hacia su prometida, y respondió que Daryl le había faltado al respeto. El joven protestó que ni siquiera había intentado mostrar una falta de respeto. Adam lo interrumpió. ¿Qué fue eso sino una grosería? Y de todos modos, ¿cómo se atreve a llamar a la dama? Por su nombre de pila, él como su prometido no le dio permiso para ello. El protagonista pensó con deleite que ahí estaba el maná de la familia real. Esto era simplemente increíble. Ceci le dijo a su amigo que sería mejor que se disculpara. Daryl se disculpó con el caballero. Llamó a la dama por su nombre de pila de forma muy descuidada. Era solo que, en su infancia, la familia Dunstable cuidó de él. Eran cercanos desde niños. Se disculpa una vez más por no haberse contenido. Para Ariel era doloroso ver todo esto. El protagonista entendió que en este país solo las personas con título y sus cónyuges son llamados aristócratas. Un hijo o una hija está asociado con su estatus y en rigor no son aristócratas. En un entorno académico, el estatus no importa, pero cuando se trata de los miembros de la familia real todo es diferente. Adam le respondió a Daryl que aceptaba sus disculpas y cancelaba el duelo, pero que no habría una segunda vez. Llamó a su prometida para que lo siguiera y se marcharon. Daryl se giró hacia Cecily y le susurró palabras de agradecimiento. Estaba salvado. Los presentes comenzaron a susurrar de nuevo. Esa era la hija del vizconde Orcott, Cecily, así es. Y él es el hijo del barón Daryl Asa. Al que estaba observando esto pensó que al final había ocurrido. Definitivamente había renacido en el mundo del juego. Aún así, no era demasiado poderoso. Ellos dos, Daryl y Cecily, podían cambiar el mundo. No es así. Su maná era mayor que el de todos los demás.
Se estaba preocupando por la guerra para nada. En ese momento alguien le preguntó, ¿no era él Albert Falconet? El protagonista se dio la vuelta y vio a Llovera y Lon. Continuaron. Fue bueno que se mostrara. Albert les preguntó qué querían. Yo respondió que querían hablar con él y lo invitó a seguirlos. Le vendaron los ojos por motivos de seguridad y se lo llevaron. Después de un rato le quitaron la venda y pensó, ¿dónde estoy? Lo llevaron con los ojos vendados por la academia y lo metieron en un carruaje. ¿Estaba en la academia o no? Yo se giró hacia él y se disculpó por su rudeza. Se presentó al protagonista y a sus amigos. Se les llama las sombras de la familia real. No anuncian los nombres de sus familias. Él está conectado a la familia y sus aliados son sus sirvientes. El protagonista los reconoció. Era una organización que sirve a la familia real. Su madre le había hablado de ellos. Respondió en voz alta que conocía su situación y preguntó qué querían de él. Vera le pidió que respondiera a sus preguntas con total honestidad y añadió que, como ya había dicho, podía sentir las más mínimas fluctuaciones en su maná y que reconocería una mentira de inmediato. Albert aseguró que sería honesto. La chica lo sondeó y pensó, ¿acaso reacciona? ¿Por qué su maná no fluctúa en una situación así? No entendía lo que estaba pensando. Mantuvo la barrera protectora y pensó que esta chica detrás de él no era simple. Era difícil tratar con ella. En ese momento, Víctor, el jefe de la organización, entró en el despacho. Se sentó frente al protagonista, le propuso hablar directamente y le preguntó si era enemigo de Adam o de toda la familia real. Albert le dijo que no pensaba en nada parecido. Víctor lo miró con astucia entonces en el gran salón. ¿Qué buscaba allí? El protagonista pensó que estaba midiendo la cantidad de maná de la gente de allí. Como aldeano, no tenía contacto con otras familias aristocráticas, por lo tanto sentía curiosidad por saber cuán útiles eran los otros aristócratas. Vera notó que no estaba mintiendo, pero porque su presión no tenía efecto, Víctor le dijo que se detuviera. No le afectaba. Se dirigió al prota diciendo que por eso es difícil tratar con los Falconi. Albert sonrió y le dijo que se alegraba de escuchar un cumplido de su parte. El líder sugirió dejarlo ahí y ordenó a sus subordinados que lo llevaran de vuelta. El protagonista pensó que todo había terminado con bastante facilidad. Le vendaron los ojos de nuevo. Víctor dijo que pensaba que el protagonista estaba conectado con Daryl y Cecily. Recordó cómo detuvieron a una persona y este momento fue atrapado por el líder. Exclamó que por fin se había revelado. ¿Qué sabe él sobre ellos? El prota no tuvo más remedio que responder que se enteró de ellos por el reciente incidente. ¿Por qué nadie les presta atención? Debe ser algún tipo de bendición. Víctor preguntó de nuevo. ¿Vio algo? Le ordenó a Joel que llamara al obispo y contactara a Vera. La chica usó su energía. Víctor se agachó frente al protagonista que yacía en el suelo y le propuso hablar más específicamente, o más bien sobre el niño divino de Drácula. Hace unos 1000 años, una santa hermana recibió una visión de la diosa. 2 héroes de la luz vendrán de la frontera. Junto con la gente, traerán miles de años de prosperidad a este país. Junto con los demonios traerán cientos de años de desgracia. En cualquier caso, humanos y demonios lucharán. Ambos formarán una armonía que durará 1000 años. Esta noticia llegó rápidamente a las familias aristocráticas, pero muchos se la tomaron a broma. Pero la aparición de estos dos es alarmante. Los sacerdotes lo decidieron todo de inmediato cuando se enteraron de la protección divina. El protagonista pensó, ¿son tan importantes los personajes principales? Y se preguntó en voz alta, ¿hay muchos que sepan de esto? Víctor respondió que no, que esto se considera el secreto más importante. Poca gente lo sabe incluso en la familia real. Al protagonista le quedó claro que lo tomaron por un miembro de la facción que está en contra de la diosa. Él conocía el secreto, así que no podían dejarlo así como así. Preguntó, ¿acaso su facción quiere que sean marionetas del reino y bailen a su son? Víctor le respondió irritado, cuanto menos sepa, mejor dormirá. El protagonista se rió entre dientes y dijo que definitivamente puede decírselo. En ese momento llegó el sacerdote, se acercó al prota y comenzó a observarlo fijamente. Luego dijo que no podía reconocer la luz de un niño divino en él. El líder preguntó si estaba seguro. El sacerdote respondió que estaba seguro de que no era capaz de usar magia divina. No veía la luz de Dios en él. Y además, es realmente un hechicero, tiene muy poco maná. El sacerdote y Víctor se hicieron a un lado, y el protagonista vio un coágulo negro de maná sobre el sacerdote. Se preguntó si era el único que podía ver su repugnante maná negro. Se arremolinaba y crecía en brotes. Pensó de nuevo, ¿qué es esto? Quizás tenga algo que ver con la reencarnación.
Se giró hacia Vera, que estaba de pie detrás de él, diciendo que tenía una pregunta para ella. La chica le preguntó qué quería. Le preguntó si estas cadenas que lo envolvían reaccionaban solo a su maná o también al de alguien más. Vera dijo que sí a cualquiera. Las hizo invisibles a los ojos y no podía verlas. Ella pensó que su cadena no solo reaccionaba al maná, sino también a los sentimientos. Con una gran reacción, la cadena se activa. A tal distancia puede ser destruido, pero su maná no fluctúa en absoluto. A ella no le gustó esto. ¿Cómo permanece tan tranquilo en una situación así? El protagonista hizo que el maná del sacerdote alcanzara sus cadenas invisibles y pensó así. Las cadenas se rompieron y se arrastraron hacia el sacerdote. Todos los presentes quedaron asombrados por esto. El sacerdote gritó que se atrevía a usar magia contra él, invocó al Señor y le dijo a Víctor que esto era demasiado. Víctor le preguntó a la chica si esto era obra suya. Ella respondió que su magia funcionaba automáticamente. Funciona así cuando reacciona a las malas intenciones de una persona. ¿Pero dónde está el obispo? Entonces Víctor se giró hacia el protagonista. ¿Hizo él esto? El protagonista respondió con calma que simplemente sintió una molestia por el maná del sacerdote. Su respuesta dejó a todos atónitos. Continuó dirigiéndose al líder que un maná extraño provenía de la mano derecha del obispo. De repente, notó algo en su mano y preguntó qué clase de anillo llevaba. El obispo estaba confundido. Vera señaló que no pertenecía a la diosa. Pensó que se le debería realizar un exorcismo. El sacerdote se indignó. Quieren decir que rompió las reglas. ¿Cómo se atreven a sugerir tal cosa? El protagonista se dio cuenta de que el anillo era un poderoso objeto maldito. Cuando los guardias agarraron al obispo, dijo que no sabía de quién lo había recibido. Chilló como un niño pequeño y no paraba de repetir que no quería morir. La técnica maldita tenía como objetivo dañar al niño divino y a las personas a su alrededor. El anillo posteriormente se deshizo por sí solo. Afortunadamente o no, el obispo vio en el protagonista los restos de un niño en apuros. La maldición que ahora reside en él está siendo investigada. Víctor dijo que no haría nada por ahora y le pidió al protagonista que en la academia no llamara la atención. Su organización no consiste solo en Joel y sus sirvientes. El protagonista estuvo de acuerdo con él y añadió que de todos modos iba a usar este poder por el bien del reino. Los subordinados del líder le pusieron la venda en los ojos de nuevo y lo llevaron de vuelta. Víctor pensó que por alguna razón no quería confiar en el protagonista. Pensó que Falcone era impredecible. ¿Fueron los rumores sobre ellos los que le afectaron? ¿O no era eso todo? Subieron al protagonista a un carruaje. Joel se despidió de él. El protagonista dijo que sabe que ya sospechan, pero hasta el próximo encuentro con ellos. No era este solo su primer encuentro. Joel sonrió y le agradeció por hablar con ellos. En el camino, Albert pensó en el niño divino. ¿Es esta realmente una historia verdadera que no se contó en el juego? La guerra es inevitable. En cualquier caso, el grupo de Serial se encargará de alguna manera de los personajes principales. En ese momento Joel le preguntó a Vera. Estaba interesada en el protagonista, ¿verdad? La chica respondió algo por el estilo. Miró las cadenas invisibles en su mano y pensó que Albert era definitivamente su aliado. El protagonista bajó del carruaje y pensó que recorrería este mundo a su manera. Llegó el día de la admisión, pero no se celebró ninguna ceremonia. En la recepción el protagonista recibió una lista con la distribución de las clases. Lo enviaron al segundo salón. Cuando llegó notó lo enorme que era la sala. Pensó, ¿es este realmente el lugar? Mirando a su alrededor se le ocurrió que la academia era similar a la universidad de su vida pasada. Por los materiales recibidos ya conocía las clases y los horarios. Los estudiantes tienen libertad, pero para lograr algo, tendrán que esforzarse mucho. Se dio cuenta de que lo pasará muy mal. El protagonista vio que Daryl y Cecily también son los personajes principales aquí. No hay necesidad de presumir así. Daryl levantó la mano y comentó que su chaqueta le quedaba algo apretada. El grupo de Joel también estaba aquí. El príncipe y la heroína están en otra clase. Están juntos. Todavía no había ceremonia de ingreso. Quizás todo suceda de manera diferente. Y no hay sillas. Tendrán que escuchar todo de pie, lo cual él realmente no quería. No se dio cuenta de inmediato de que alguien le estaba hablando. Un tipo grande lo llamó idiota y le preguntó si no había oído en absoluto a la señora Claudia. El protagonista se dio cuenta de que Claudia le estaba hablando. Ella le preguntó si de verdad era un aristócrata, dónde están sus modales y de dónde es. El protagonista respondió que es de la frontera, cerca de la parte sur del gran bosque, y que no dirá su apellido.
El tipo grande lo llamó bastardo y le ordenó que le dijera rápidamente su apellido a la dama. El prota se tapó los oídos y pensó: ¿quiénes son estos? De todos modos, definitivamente lo han sacado de quicio. La chica dijo pensativamente el sur, el gran bosque, y notó que no tenía ninguna magia especial. Después de estas palabras, llamó a sus secuaces para que la siguieran y se fueron. El personaje principal estaba perplejo. ¿Qué fue eso? Si te fijas bien, esto pasa en todas partes. Así es, su madre se lo había contado. La profesora de la academia se paró frente a la pizarra y dijo que necesitan crear un grupo de aristócratas fuertes en la academia, en otras palabras, crear facciones. El protagonista levantó la mano y preguntó por qué era tan importante. La profesora respondió que era una buena pregunta, y dijo que sería más fácil de explicar, y comenzó su explicación. Formación de la prueba. Si hay una facción en la academia, entonces la comunicación se vuelve notablemente más efectiva. Los aristócratas intentan guardar las apariencias, así que incluso si surgen problemas, todo se resuelve porque lo arreglarán entre ellos. Reuniones, negociaciones, y comenzarán las treguas. Al poco tiempo el protagonista se quedó mirando a la gente que se unía en grupos y pensó que ya se estaba formando una comunidad en la academia. Se dio cuenta de que esa es la libertad de los estudiantes. Ahora necesita evitar el grupo de la protagonista, pero ella definitivamente debe ser un personaje de evento. Una facción con poder probablemente iniciará una historia de evento. Quería actuar solo, pero podría parecer extraño. La gente podría preguntarse por qué siempre está solo. Es mejor unirse a algún grupo simple mientras tanto. Tierra de Falcony. Hobbes dijo que hoy es el día del examen de ingreso del señor Albert. Clara estuvo de acuerdo con esto y añadió que no hay necesidad de preocuparse. Ella le enseñó bien. Es listo, así que no se perderá. Hobbes preguntó: ¿de verdad estará rodeado de sus amigos de estudio ahora? Mientras tanto, el protagonista estaba en el gran salón completamente solo, mientras todos los demás estaban en grupos. Estaba muy sorprendido y pensó que todos ya se habían unido. Es porque está ocultando su maná. Decidió unirse al grupo de alguien. Se acercó a ellos, pero le dijeron que no se acercara. Al mirar a Albert, nadie veía su verdadero maná. Todos pensaron que era débil y que nadie lo necesitaba. Sin embargo, otras personas de las tierras del sur se fijaron en él. Uno de ellos pensó que un maná tan tranquilo era propio de un guerrero de la familia Falcony. Otro pensó que si hablabas con él, se interesaría. Pensó que no tenía sentido interferir en esto. Y así comenzó la vida académica de Albert. Llegó otro profesor y dijo que su reunión había terminado. Todos fueron al portal y se quedaron allí mirándolo. El profesor se paró cerca del portal y dijo que entrarían en la mazmorra. La mazmorra es un campo de entrenamiento especialmente permanente. Al igual que en la superficie, los demonios deambulan por allí. Cuando los derrotas, queda maná de ellos y los cadáveres desaparecen. Necesitan derrotar al jefe ubicado en el 5º piso. Luego, usando un objeto mágico, regresar. Para aquellos que ya han participado en batallas reales, esto no será difícil. También es una buena oportunidad para conocer las habilidades de los miembros del grupo. El protagonista pensó que la mazmorra, el juego, tenía un tutorial. Parece que ni siquiera para el protagonista será fácil. Se dirigió al portal y el profesor le preguntó si era de los que no tenían grupo. Él respondió afirmativamente. El profesor pensó que nadie quería aceptarlo. Sacó una lista y le preguntó quién era. Entonces, él respondió que podía ir solo sin grupo. El protagonista se preguntó qué clase de profesor era ese. Entonces le preguntaron a Joel si Albert realmente estaría bien. Cecily y Daryl estaban juntos. Entonces ella dijo que pensaba que sería mejor que formaran equipo. Joel se le acercó y le dijo que no se preocupara, diciendo: «Hay que guardar las formas con su nombre. Es un miembro de la familia Falcony». Ella preguntó con fiereza: «¿Un guerrero Falcony?». Él respondió que la familia Falcony, entre los hechiceros, no hay nadie que no haya oído hablar mal de ellos. Los fundamentos de la mejora corporal mágica pueden ser utilizados por muchos. Albert oculta su maná. Albert oculta. Su verdadero poder es inmenso. Esa extraña familia que mantiene a raya a los monstruos del gran bosque y va más allá del sentido común. Cada familia tiene su propia magia secreta. Y se rumorea que la fuerza corporal es la magia oculta de la familia Falcony. Pero su maná es inquietante. La razón por la que rechazó su oferta es porque no puede librarse de esta inquietud. Daryl dijo que ahora tiene sentido por qué lo miró mal. A él también le pareció extraña su cantidad de maná. Cecily respondió que ella también pensaba lo mismo. Al parecer el control del maná es algo natural para ellos.
y él confía en sus poderes y son considerados con los demás, aunque los demás no piensen lo mismo. No quiere que lo llamen un idiota bonachón. Entonces dijo lo que estaba pensando. Su trabajo es proteger a estos dos. Luego sugirió que fueran al piso de los goblins. Les preguntó. Lucharon contra ellos en el este, ¿verdad? Cecily respondió que en el este los goblins y los orcos eran sus principales oponentes. Daryl respondió que era mejor luchar contra ellos que ver a sus padres. En el cuarto piso, el protagonista luchó con los goblins. Pudo derrotarlos fácilmente. Pensó que al principio no lo entendía, pero eran débiles. Entonces empezó a marcharse. Al mirar atrás pensó que no volverían a aparecer. Entonces pensó que tenía la sensación de que se le escapaba algo. No eran más de 7, y su estilo de lucha consistía en abalanzarse sobre el enemigo en grupo como idiotas. Una vez que entiendes esto se vuelve más fácil. El nivel de dificultad aquí es para principiantes. Además, no sentía la presencia de los profesores. Y si ocurre un accidente, solo ellos son los responsables. Entonces oyó a alguien luchando. Pensó que era una sensación familiar. Entonces un equipo estaba luchando y uno de ellos gritó que protegieran a la señorita Claudia a toda costa. Le respondieron que era fácil decirlo. Estaban muy asustados de un monstruo tan enorme. Se preguntaban, ¿qué clase de goblin es este? Mientras tanto, los profesores estaban sentados charlando. Uno de ellos preguntó si ya habían visto a todos esos paletos que decidieron matricularse en su academia. Otro respondió que se creían sus iguales. Era asqueroso. El tercero dijo que este año habían elegido el momento perfecto. El cuarto señaló que además del general Goblin, nadie había muerto en mucho tiempo. Entonces uno de ellos sugirió hacer una apuesta sobre cuánta gente moriría. Respondieron que les gustaba la idea. Mientras tanto, el equipo estaba frente al general Goblin. Uno de sus compañeros dijo que desconfiaba de algo. Ella respondió que solo era uno. Entonces se escuchó un ruido extraño. Todos miraron hacia arriba y pensaron que ahí era donde iban a morir. Uno del equipo se armó de valor y decidió correr al ataque, pero el protagonista apareció y lo detuvo. Él respondió, ¿por qué morir aquí? Todos se sorprendieron y preguntaron, ¿de dónde ha salido? El prota preguntó, ¿tiene sentido que se maten entre ustedes? Se acercó al goblin y preguntó, ¿no invadieron ustedes las llamadas mazmorras? El equipo se quedó hablando. Uno de ellos dijo que había decidido hablar con el goblin. Otro le preguntó. No creía que le fuera a entender. El protagonista dijo que había oído que entre los no humanos hay quienes tienen conciencia. Si tenía algo que decir, él lo escucharía. El goblin dijo que lo mataría. Entonces corrió para atacar. Blandió su espada y falló. Luego el protagonista le dio un puñetazo en la cara y consiguió derrotarlo con éxito. Luego se metió las manos en los bolsillos y pensó que hacía mucho tiempo que no luchaba así. Claudia preguntó, ¿qué ha sido eso? Su compañero de equipo respondió que no había entendido nada. Se acercaron a aquel al que le habían lanzado el escudo. El protagonista preguntó si estaba vivo. Le dijeron que se había hecho un chichón, pero que viviría. Claudia se paró detrás de Alberto y dijo que después de todo él era del sur. Él se giró hacia ella y dijo que los había salvado. Le pidió a Zan que no corriera la voz sobre él, que no lo habían conocido. No sabían nada sobre el goblin. Uno del equipo comenzó a gritarle. Lo llamó tonto y le preguntó cómo se atrevía. Claudia le pidió que se calmara. Luego añadió que lo entendía todo, solo que esta vez en agradecimiento quería darle las gracias. Se llevó la mano al pecho y se inclinó al igual que todo su equipo excepto uno. El protagonista pensó que ella también parecía ser una guerrera de la frontera. Por su apariencia, no se podía decir que fuera una mob común, y todo lo demás no se aplicaba a él. Entonces el protagonista agitó la mano y se despidió. Ella se llevó la mano a la boca y se quedó pensando que él era del norte, y en su técnica de combate cuerpo a cuerpo, podría ser que él, el prota, hubiera regresado. Interrumpiendo sus pensamientos, se rascó la cabeza y dijo que se había olvidado de preguntar. Ella se asustó mucho. Él preguntó, ¿esto pasa a menudo en las mazmorras? Ella se giró hacia él furiosa, y él pensó, ¿tan sorprendida está? Añadió que simplemente no sabe mucho sobre las mazmorras y la academia. Mientras tanto, él estaba en el quinto piso. Se quedó mirando al enorme monstruo. Había oído que a veces aparecen demonios mutados en las mazmorras. La academia sabe cuándo ocurre esto. No les parecieron extrañas las palabras del profesor, y para aprobar el examen necesitas conseguir demasiados puntos.
Claudia respondió que la aristocracia de la capital tiene la costumbre de menospreciar a la aristocracia de la frontera. Estaba muy furiosa y gritó que incluso en la academia los profesores odiaban a los suyos. Simplemente estaban jugando con sus vidas. Después de un tiempo, el protagonista salió del portal y pasó de largo. La gente. Todos estaban muy sorprendidos y lo miraron. Pensó que había ganado puntos. Esta vez, había vencido a los personajes principales. Entonces todos corrieron hacia él y empezaron a preguntar cómo había logrado aprobar. Había decidido hacer trampa. Era indignante hacer trampa en la academia. El prota estaba muy sorprendido. Mirándolos, pensó que estaban envueltos en maná negro. Los otros profesores no lo vieron. Ese goblin también tenía algo parecido. ¿Podría ser esto una señal de aquellos que se oponen a los personajes principales? Había ido demasiado lejos. Necesitaba comprobar si había valido la pena. Siguieron sermoneándolo hasta que salió la siguiente persona. La prueba transcurrió sin problemas. Mientras tanto, en el despacho, los profesores estaban sentados y hablando. Uno preguntó: «Nadie murió. ¿No fue liberado el demonio mutado?» Otro respondió que se confirmó que estaba allí. El tercero preguntó: ¿realmente hubo alguien entre los aspirantes que pudiera derrotarlo? El cuarto dijo que eso no podía ser. Esos paletos nunca lo entregarían. Entonces uno de los profesores intervino. Le respondieron que no lo creían. Todo era muy extraño. Entonces otro preguntó: ¿no se encargó un hombre de Haswell de los demonios la última vez? Entonces otro gritó: exacto. Pueden ser unos paletos de pueblo, pero aún así pueden con los demonios. ¿Pero qué pasó? ¿No sería mejor hacer una pequeña investigación? Sería demasiado tarde después de lo que pasó, y lo más probable es que lo hicieran ellos mismos. El protagonista escuchó su conversación. Pensó que eran idiotas tan estúpidos que era todo un acontecimiento. Si entrara en la habitación ahora, podría neutralizar a cada uno de ellos. De todos modos, no servían para nada. Eran como bichos arrastrándose bajo sus pies. Estaría mejor sin ellos. Después de un rato llegó la noche y uno de los profesores salía de la casa. Pero entonces, a la vuelta de la esquina, alguien le agarró la cabeza y le estampó la cara contra el suelo. Gritó: «¿No sabes quién soy? Soy un hombre relacionado con una familia aristocrática». Le cortaron un dedo y gritó muy fuerte. Le dijeron que se callara y que si volvía a levantar la voz, le cortarían otro. Preguntó por qué él. Le dijeron que les había causado problemas. Él respondió de la misma manera. El protagonista estaba detrás de todo esto. Unos días después, los estudiantes encontraron el cuerpo de uno de los profesores en la mazmorra del primer piso. Parecía que se había topado con un goblin y su embriaguez, que intentaba ocultar, era de sobra conocida. La investigación de la familia no era deseable. La muerte fue declarada un accidente. Unos días después, otro profesor desapareció. Su familia denunció su desaparición. La investigación fue difícil y la familia del profesor exigió una indemnización. También se estaba considerando la posibilidad de que un pariente hubiera cometido el crimen. Las muertes y desapariciones se sucedieron una tras otra. Extraños rumores comenzaron a circular por la academia. Dos profesores estaban hablando. Uno estaba muy asustado y preguntó qué les había pasado a aquellos. Golpeó la mesa con el puño y dijo que solo era una coincidencia, pero en la academia ya se hacían apuestas sobre quién sería el siguiente. Otro profesor estaba muy conmocionado, preguntando cómo podían jugar con la vida de otras personas. El protagonista estaba sentado en el suelo cerca de la pared, pensando que esto no era un circo para esos idiotas. Todo estaba ya decidido. Los profesores hablaban entre ellos. Uno de ellos dijo que el que hacía las apuestas era su líder. El otro dijo: ¿qué significan sus vidas? Y en ese momento el prota apareció y los mató a ambos. La apuesta falló. Había drogas ilegales esparcidas a su alrededor. Había signos de una sobredosis, como lo demostraban los rastros de una pelea. La investigación posterior se detuvo. Purgas de facciones, interferencia en la sombra. Hubo muchos rumores, pero ninguno prosperó. Y el profesor que vino a reemplazar a los anteriores resultó ser un personaje de evento de una misión gratuita. Solo eran necesarios para cumplir las condiciones. Mientras tanto, en el dormitorio, el protagonista estaba sentado a la mesa escribiendo algo y pensando que después de todo, el maná negro significaba los enemigos de los protagonistas. Lo consideraría como una especie de señal. Cuando lo tocó, sintió una intención maligna. Lo mismo ocurrió con Deacon, pero ellos no sabían los nombres de los protagonistas. Quizás este mundo era diferente al del juego.
Entonces Vera llamó a su puerta. Entró y le preguntó si podía ir con ella. Él preguntó, «¿Hay jaleo otra vez? ¿Me arrastrarán de nuevo al carruaje?» Ella respondió, «No, hoy vamos a la peluquería de la academia». Se metió las manos en los bolsillos, la siguió, y pensó que lo más probable es que hablaran sobre el incidente reciente, aunque si lo piensas es realmente muy sospechoso. Después de todo, él borró los rastros de Maná. No debería estar bajo sospecha. En el peor de los casos, lo perdonarán si les habla sobre el Maná negro. Todo es por sus costumbres. Mientras tanto, entraron en el despacho y el protagonista se quedó de pie, pensando que ahora se sentía inquieto. Vera dijo que había traído a Albert. Víctor respondió, «Genial». Él pensó que estaba tan imperturbable como siempre. Entonces alguien sentado en una silla dijo, «Es ella, Falcone». Ella se giró, y él pensó que tenía una expresión audaz en su rostro. No una persona algo extraño, un monstruo. Su intuición le decía todo esto. Su maná alcanzó su punto máximo. Vera quiso atarlo con su magia, pero Il se le adelantó. Lo golpeó en la nuca. El protagonista cayó al suelo. Respondió que fue en defensa propia. En la familia Falcone era costumbre matar antes de que te mataran. Víctor respondió que lo entendía todo. Así que recientemente podía permitirse no matar, sino simplemente neutralizar a alguien como Vera. Clea preguntó, ¿quiere matarla? Le aconsejó que se calmara porque él mismo entiende que es inútil. El protagonista la miró y pensó, ¿existe realmente un monstruo comparable a mi padre? Tiene orejas inusuales. Es una elfa, pero quizás no. Se parece terriblemente a una muñeca, y sus ojos son rojos como la sangre fresca. Ella respondió que su padre es el actual. Él puede llegar hasta ella. Le preguntó, ¿conoces a mi padre? Se refería a la época en la que su padre aún no había asumido el cargo de cabeza de familia a cómo luchaba. Víctor le aconsejó que no hablara de eso. Ella le respondió que él siempre es un aburrido. Se dio cuenta de que quedaba algo de maná en la habitación. 2 personas fueron asesinadas en esta habitación. Víctor se dirigió al protagonista y le preguntó si tenía algo que decir. Él respondió que lo atacaron y que él respondió de la misma manera. Eso es todo. Pensó que todo era inútil. No había sentido la presencia de ella antes de entrar. La diferencia de fuerza era demasiado grande. Lo que le sucedería dependería del humor de ella. Víctor respondió que monstruos de clase destrucción podían aparecer en las mazmorras, y no solo había salvado al grupo de Claudia, sino que también había derrotado a uno de ellos. Añadió que diría de inmediato que ella no había roto su promesa. Simplemente habían revisado sus recuerdos con magia. Aunque indirectamente él tenía razones para vengarse, y él mismo sabía que la capital no era una frontera. Sus métodos para resolver problemas no pasarían desapercibidos aquí. Así es. Tenían un plan para atraparlos, pero él interfirió. ¿Por qué? Respondió que no le gustaban. Emitían maná negro, aunque ese sacerdote emitía más. Víctor preguntó, «Maná negro». Está hablando de algo que ni siquiera Vera había notado. Clea le dijo a Víctor que se detuviera. Él ya se dio cuenta, ¿verdad?, de que este chico era un apóstol. Simplemente pueden decirle a la iglesia que solo estaba protegiendo al niño divino. No lo castigarán. El protagonista se quedó allí y pensó un apóstol. Víctor gritó furiosamente que no había ninguna profecía de que se suponía que él aparecería. No se puede decir que sea un apóstol. Los apóstoles son personas en las que la iglesia cree. Se les llama los protectores del niño divino. Se quedó allí y pensó que el monstruo era una elfa llamada Clea. Ella finge saber sobre el maná negro. En ese momento ella se entristeció y respondió que él tampoco entendía nada. Después de un rato, Yel le presentó al protagonista a Daryl y a Cecily y añadió que debido a algunas circunstancias necesitaban aceptarlo en su grupo. Él los saludó y añadió que podían llamarlo simplemente Al y que no era necesario que le hablaran de sus familias. Había oído que la gente estaba cansada de las relaciones basadas en el estatus familiar. Daryl respondió que era injusto, pero ya que él lo decía, él era Daryl de una familia de aristócratas del Este. Cecily respondió que ella también era del Este. Luego añadió que él era increíble. Lo estaba mirando directamente, pero solo veía a una persona ordinaria. Daryl y Cecily se miraron y ella preguntó si esa era la técnica secreta de la familia Falcone. Daryl dijo que eso era de mala educación. El protagonista se rió y respondió que no pasaba nada. Luego respondió que no era una técnica secreta. Es solo que sin ella es muy difícil luchar en el gran bosque. Para ser sincero, sería bueno aprender magia de largo alcance, pero es su familia. ¿Por qué decidió desarrollarse de esta manera? Daryl dijo que todo esto era de alguna manera extraño.
Cecily le dio un golpe en la cabeza diciendo que era un grosero. El protagonista entonces agitó la mano y comenzó a marcharse, diciendo que tenía algunas cosas que hacer, así que los dejaría y que se alegraba de haberlos conocido. Daryl le devolvió el saludo con la mano, añadiendo que ellos también. Cecily dijo que si tenía tiempo le gustaría que le enseñara a controlar el maná. Vera caminaba detrás de él. Pasaron junto a Víctor. El protagonista dijo que como había dicho les dio algo para que lo recordaran. Entonces Víctor dijo que ahora debía mantenerse cerca de ellos. Si algo sucede si ve maná negro debe hacérselo saber de inmediato, y también que siempre debía moverse con Vera. Él respondió que lo entendía todo, pero que necesita información sobre el niño divino. Eso es todo lo que pide. Vera respondió que en ese caso ella seguirá sus instrucciones. El protagonista pensó que estaba mal. Estaba lleno de ira, pero no puede darle rienda suelta. Solo puede usar lo que puede, pero no debe pensar que la ha domado. Víctor pensó en Albert. Es considerado un apóstol no oficial. No compartir información con el otro grupo. Su grupo lo resolverá. Mientras tanto se acercó a Clay. Ella estaba sentada en una silla y le preguntó, ¿está esto realmente bien? Ella le dijo que siempre era muy terco. Todo estaba bien. No se lo diría a los otros ancianos ni a la iglesia. Él sería su as en la manga en una emergencia. Luego se rió. Víctor pensó que ella rara vez mostraba interés en la gente. Trataba a Albert de una manera especial. Sus esperanzas de vida eran diferentes. Quizás por eso no podía entender lo que ella estaba pensando. Pero él, como subordinado, era mejor que permaneciera en silencio y siguiera sus órdenes. La perezosa Clay viola varios fundamentos, decidió vivir entre la gente. Sin embargo, se la describe como un personaje importante que aparece y desaparece en diferentes lugares. La anciana que controla las sombras de la familia real. Es una elfa. No se encuentra en la trama principal del juego. No hay información detallada sobre ella. Daryl se dirigió a Cecily. Ella le preguntó, ¿qué pasa? Él respondió que no sabía por qué, pero tenía la sensación de que Albert sería hostil con ellos. Ella respondió que eso era muy repentino de su parte. Ella tenía una buena impresión de él. ¿De dónde sacó esa sensación? Él respondió que no lo sabía, que ya lo había sentido antes, como aquella vez. Cecily respondió que era solo una suposición estúpida. Él quería decir que Albert era igual que él. Daryl se asustó y pidió perdón. Luego respondió que solo era una suposición. Probablemente solo había oído rumores sobre Falcón en alguna parte. Cecily le preguntó que ya que no estaban lejos de él, tal vez podría hablar con él. Él respondió que en realidad no lo conocía, así que no podía juzgar. Cecily pensó que ella, al igual que Daryl, tenía premoniciones desde la infancia, aunque no tan fuertes como las de él. Por otro lado, sentía que irían junto con Albert. Era la primera vez que tenía tal contradicción. No quiere adivinar el futuro, pero el mal presentimiento de Daryl nunca falla. El niño divino, las sombras de la familia real y un apóstol, conexiones que no están en el juego. Todo comenzó. El protagonista estaba sentado en su habitación en una silla junto a la mesa, con la cabeza apoyada en el respaldo de la silla, pensando que en la mayoría de los juegos después de completar el tutorial puedes avanzar libremente en la historia. Pero ¿cómo tratan a los protagonistas en este mundo? Parece que los están vigilando de cerca. Además, Yel los lleva a diferentes lugares como un conde que tiene conexiones con la aristocracia de la ciudad. El reino y la iglesia están pensando en permitir que los dioses y su Alteza Adán fortalezcan su amistad para la gloria de 1000 años. Pero ese incidente debe haber dejado una muy buena impresión. Originalmente, no hay un gremio de aventureros en este mundo como se promete en los juegos. Luego hay un aristócrata que actúa como mensajero. ¿Cómo encajan las existencias básicas de los juegos en este mundo? Mientras tanto, Vera se le acercó. Le preguntó qué quería que hiciera hoy. Él respondió que se lo había dicho muchas veces que solo Albert estaba bien. Ella respondió que no, que le habían ordenado ser su seguidora. Por esa razón no podía llamarlo por su nombre de pila. Él pensó que ella seguía siendo inflexible. Había pasado medio mes, pero nada había cambiado. Quizás debería aceptar que lo llamara señor. Además, actuaba de forma bastante distante. Aunque no estaba entusiasmado con ello, se alegraba de que cumpliera todas las órdenes. Órdenes. Había alguna especie de collar alrededor de su cuello. Luego añadió que comprobaría a la gente con maná negro. Por ahora, había un par de cosas más que le interesaban. Hoy visitaría una ciudad que pertenecía a otra gente. Después de un tiempo llegaron a la posada de Angus. Vargas respondió que no lo había visto en mucho tiempo. Entonces preguntó,
Vino a cazar bichos callejeros otra vez. Vargas, el posadero. Vera se quedó allí y pensó, ¿qué quería decir con eso? El prota respondió que lo saludaba. Estaba aquí para preguntar sobre algo. Él respondió que gracias a él, la vida en este lugar se ha vuelto mucho más fácil. Puede dar una tarifa especial por la tarea. El protagonista respondió, no solo ayudó a la gente. Vera se quedó allí pensando que eso no era cierto en absoluto. Entonces el prota continuó hablando porque sobre lo que quería preguntar era sobre el diácono francés y el espíritu muerto de María. Él respondió que era una historia bastante triste. No estaba seguro sobre ellos dos, pero sabe con certeza que en la iglesia viven almas muertas. Hay rumores de que el sacerdote estuvo presente en la iniciativa del Distrito Popular. También dicen que hubo muchas víctimas y la iglesia o niega los rumores o son ciertos mientras el edificio o la estructura siga en pie. Oyó que van a enviar a alguien allí que tiene experiencia en las artes sagradas y estudia en la academia. Sin embargo, no sabe si esto es cierto o no. Solo oyó rumores sobre esto. El prota preguntó, «¿Almas muertas en la iglesia?» Mientras tanto, Daryl y Cecily estaban junto al sacerdote y él decía que esto era realmente desafortunado. También tienen la intención de enviar a alguien de su parte que sepa luchar. ¿Por qué no miran ustedes dos el lado práctico de las artes sagradas? Parece que su maná tiene una naturaleza de combate relativamente fuerte. Daryl respondió por supuesto, queremos saber cómo usar este maná en la batalla. Cecily respondió que no reniegan de las artes sagradas en absoluto. Vargas respondió que no le importaba. Esta es una consecuencia natural de aquellos que quieren luchar buscando poder. Todo es parte del plan de la diosa. El protagonista le dio las gracias por su ayuda. Él respondió que no era nada. Añadió que la próxima vez que vinieran, que trajeran a una belleza con ellos. El prota salió del edificio, se llevó la mano a la barbilla y pensó que parecía una misión, pero quizás el contenido es similar a un juego, pero la forma de conseguir encargos es limitada, y los clientes son parciales. Quizás fue precisamente el manejo de las misiones con lo que el oráculo no pudo estar de acuerdo. Entonces, ¿cuál era su deber? Vera pensó que se había acostumbrado a trabajar con él y a su contemplación silenciosa, y al hecho de que no había lagunas en esta situación. Le habían asignado vigilarlo y contenerlo en el momento adecuado. Pero, ¿qué sentido tenía un guardia que era tan fácil de derrotar? Recordó estar de pie con Víctor y preguntarle, ¿ella va a seguirle? Él respondió, sí, es una orden personal de la señorita Clay. Entonces él le preguntó, ¿lo había entendido todo? Ella pensó que perdonaba las derrotas. Mientras tanto, él le dijo que ahora iban a la iglesia abandonada. Luego le preguntó, ¿te importa? Ella respondió que no necesitaba pedirle permiso. Además, ella era solo su seguidora. Él siempre estaría por encima de ella. Él respondió que la entendía. Mientras tanto, caminaban por las calles estrechas y vieron a niños sentados en el suelo, llorando algunos de ellos de pie observándolos desde la esquina. El protagonista caminó y miró a su alrededor, y pensó que ya no había más matones. Pero parecía que cada vez había más gente que no tenía a dónde ir. No podían unirse a la comunidad y la iglesia que los apoyaba también fue destruida. Era lógico que las cosas resultaran así. Luego se giró y le preguntó qué pensaba de la situación actual en los callejones. Ella respondió que no tenía ninguna opinión especial sobre este asunto. La realidad es la realidad para los débiles e indefensos. Ser víctimas es un resultado natural. El protagonista pensó que aunque ella tenía buen juicio, no sabía cómo disimular. Era diferente del señor Yell y los demás. Parecía que no era una de las aristócratas originales de la capital. Luego añadió que si estas fueran palabras dirigidas a guerreros en el campo de batalla, estaría de acuerdo, pero en la capital pensaba que eran inapropiadas. Un aristócrata de la capital nunca luchará en el campo de batalla de la gente común. Al contrario, les exprimen todo, imponiendo impuestos y leyes. ¿Qué clase de Estado puede haber sin una vida pacífica para el pueblo? Simplemente no puede. Todos estos defectos de los aristócratas de la capital, él echa tanto de menos la simplicidad y claridad de la vida en las afueras. Vera dijo que el callejón es el camino final de aquellos que perdieron su batalla y su paz, y eso es todo. El protagonista la miró y sugirió dejar el tema y seguir su camino. Pensó que el entendimiento mutuo no se puede lograr con palabras superficiales. Parece que tocó demasiado un tema importante para ella. Parece que la presionó demasiado. Con el tiempo dejará de seguirlo. Cuando surja el conflicto entre los personajes principales y el príncipe Adam, su atención se centrará por completo en ellos. Parece que él aspira al puesto de guardia personal del príncipe. Ambos solo pueden aguantar un poco más. Ella pensó que por muy hermosos que fueran sus discursos, solo eran palabras vacías para alguien tan privilegiado como él.
La realidad no cambiaría. Nadie vendría en su ayuda. Los derrotados solo serían aplastados, ¿verdad? Era un advenedizo ignorante. Mientras tanto, Daryl y Cecily estaban fuera de la iglesia, y él dijo que sentía un maná impuro. También había no muertos en el Gran Cañón del Este, pero esta era la primera vez que lo sentía con tanta claridad. Entonces alguien se les acercó, y les dijo que tuvieran cuidado. Se dieron la vuelta y miraron sorprendidos. Luego añadió que sentía que ni siquiera necesitaba advertirles al comandante de la unidad de combate de los Caballeros de Wallis. Cecily respondió que gente como ellos solo eran una carga para los gloriosos caballeros de su orden. La Orden de los Caballeros de Wallis, un grupo de combate bajo el control directo de la Iglesia, que usaba técnicas sagradas en la batalla. Oficialmente luchan contra los no muertos y otros monstruos similares, pero corre el rumor de que también rehabilitan a cualquiera que vaya en contra de las enseñanzas de la diosa. Él entonces se rió y dijo que decían eso, pero sabían que a pesar de su juventud, ambos estaban altamente entrenados. Era realmente impresionante. Daryl respondió que decían que los no muertos de esta vez eran de nivel medio. Luego preguntó si su magia realmente podría funcionar contra esto. Se llevó la mano a la barbilla y dijo que tal vez tendría que ser así, enfrentado a los no muertos antes. Daryl respondió que solo a zombies y esqueletos de bajo nivel. Dijo que en realidad su número era innecesario para lidiar con los no muertos. No solo podían destruirlos, sino también atarlos con una barrera. Entonces les preguntó si creían que era una buena idea intentarlo. Cecily respondió que después de todo, era solo una broma de Daryl. Ya los estaban acompañando en contra de su voluntad, así que no querían causar más inconvenientes. Él le dijo que no se preocupara. El arzobispo había ordenado originalmente que fueran estudiados. Cecily se sorprendió mucho por lo que escuchó. Luego, añadió que no debía preocuparse, ya que de todos modos, les pillaba de camino. Mientras tanto, el protagonista y Vera estaban a la vuelta de la esquina observando esto. Entonces el protagonista se giró hacia ella y preguntó: «¿La iglesia realmente ha tomado ya el control de todo?» Y sugirió ocultar su presencia por si acaso. Entonces pensó que solo se había pasado un minuto, pero en su interior parecía que los acontecimientos lo atraían. Luego le preguntó: «¿Has oído algo sobre ellos, esa gente?» Ella le preguntó: «Son los caballeros de la catedral, ¿verdad?» Luego añadió que pensaba que era porque Hill había estado haciendo contactos en diferentes direcciones. Parecía que se estaban preparando para aprender su magia y maná especiales. El protagonista la miró sorprendido y preguntó: «¿Tienen algún tipo de magia o algún tipo de maná único?» Ella se sorprendió por lo que escuchó y dijo que la gente de Falcony era buena en el control del maná, así que probablemente él notó su maná inusual. Él respondió que estaba demasiado concentrado en la bendición de la diosa y no prestó suficiente atención a su maná. En este mundo, se les considera especiales, así que tal vez puedan usar magia única. Le preguntó si alguna vez había visto su magia con sus propios ojos. Ella respondió que no estaba bien difundir información de otras personas a sus espaldas, pero ambos tenían una luz en su magia que era similar al arte sagrado. Ellos mismos lo llamaban maná blanco. A partir de cierto momento, cada vez que usaban magia, el maná blanco comenzaba a aparecer en ella. El maná blanco aumentaba enormemente su magia y también le daba un efecto curativo. Cuando discutieron en la iglesia de su hogar, solo les dijeron que parecía una técnica sagrada. Incluso después de estudiar muchos registros y tradiciones orales, todavía no pudieron averiguar nada. Daryl controla las llamas blancas. Cecily no tuvo un cambio notable en la magia de viento, pero su habilidad es bastante alta. El protagonista pensó sorprendido: llamas blancas. Parece que en la parte final, esto era algo así como una técnica secreta para el protagonista. Una larga animación, y también parece que los personajes importantes, tanto enemigos como aliados, tenían al menos una técnica de este tipo. ¿Y qué tenía Cecily? No puede recordarlo en absoluto. El movimiento final más poderoso que se puede dominar en la parte final de un juego. Para algunos personajes es necesario cumplir condiciones especiales o pasar por un evento especial para obtenerlo. Se sentó en el suelo llevándose la mano a la barbilla y pensó que las técnicas secretas aparecían en este mundo como habilidades especiales. Entonces, Vera miró a la vuelta de la esquina y dijo que Daryl y los demás ya estaban dentro. Estaba muy sorprendido y pensó que parecía que no podrían acercarse más. Entonces se dijo que debía buscar un lugar para observar. Mientras tanto, Daryl, Cecily y los caballeros entraron en la iglesia. Había no muertos volando por todas partes. Daryl lo miró sorprendido y preguntó: ¿Es eso un no muerto? Wallace respondió que ya no era ella solo un cascarón. Si tratas a esta criatura como a una persona, se aprovechará de ti.
Daryl se sorprendió mucho y se disculpó. Se giró hacia él y dijo que lo principal era que lo había entendido todo. Solo tenía que tenerlo en cuenta para el futuro. Cecily pensó que aunque él dijo que eran gente de la iglesia, parecían creer que su maná era muy similar al arte sagrado. ¿Era todo esto realmente solo para demostrarlo? Si incluso el arzobispo La Luz y los caballeros estaban involucrados, ¿de verdad organizaron una operación a tan gran escala para esto? Daryl era completamente inútil en momentos como este. Si no tenía una premonición, no dudaba en absoluto. Es demasiado directo tanto para lo bueno como para lo malo, y él ha establecido conexiones con la iglesia y los aristócratas. Por supuesto es necesario para los aristócratas, pero todos los que conocen son demasiado amables con ellos. Un escenario preestablecido, una sensación extraña. Todo esto es lo que la molesta. ¿Pero por qué se aferra tanto a sus pensamientos? Wallace dijo que parecía que este enemigo no era de los que atacan activamente. Quizás otro ya se estaba escondiendo receloso. Luego se giró hacia Daryl y le preguntó si podía usar magia contra ella. Él se sorprendió mucho y preguntó qué. Luego añadió, ¿estás seguro de que es una buena idea? ¿Y si se escapa? Wallace respondió que con un enemigo de este nivel es poco probable que eso suceda. Le dijo que no se contuviera. Él respondió que entonces empezaría. Usó su magia y lanzó una llamarada de fuego a la no muerta, pero ella repelió el ataque y la casa se derrumbó. Wallace se cubrió con su capa y preguntó si estaban bien. Daryl y Cecily respondieron que sí. Cecily empezó a gritar que todo debería tener su propio orden y lo llamó tonto. Daryl se disculpó y respondió que no era lo que había planeado. No esperaba que todo saliera así. Wallace dijo que esto era un asunto serio y que necesitaban averiguar urgentemente qué era. Empezaron a salir de la iglesia. Uno de los caballeros era llevado en brazos. El prota y Vera observaban todo esto desde el tejado de la casa. El protagonista estaba muy conmocionado. No entendía qué era. Pensó que no debería haber un maná tan poderoso en su interior, pero el poder destructivo es increíble. Esto ya es el nivel de la magia individual. Es una verdadera arma de destrucción masiva. Vera se giró hacia él y dijo que debían informar al señor Víctor sobre esto lo antes posible. Albert respondió que tenía razón. Él se quedaría para realizar una inspección. Ella podía volver antes. Ella se enfadó mucho. Luego pensó que como sirvienta debía acompañarlo. Entonces dijo que iría con él y ayudaría con la inspección. Él preguntó de verdad. Luego añadió que entonces esperarían a que todos se fueran y después entrarían. Él pensó por qué está tan enfadada. Después de un tiempo llegaron a una iglesia en ruinas. El protagonista se rascó la cabeza y dijo que había sucedido como se esperaba. Había niños que empezaron a desmontar los tablones. Vera dijo que si él quería ella podría dispersar a todos. El protagonista respondió que no valía la pena. Después de todo, no había necesidad. Ella pensó, no es él quien siempre lo dispersa todo. Luego cogió 2 monedas y las arrojó hacia los niños. Todos se pusieron contentos y se abalanzaron sobre estas monedas. Entonces uno de los niños se le acercó, y el protagonista pregunta si él parece ser el principal entre ellos. Vera se quedó de pie y pensó qué iba a hacer él. El protagonista pensó que aunque débil tenía cierta habilidad para manipular el maná. Parece que ya tiene algo de experiencia en combate. Después de que este niño habló, todos a su alrededor se congelaron y se prepararon para la acción como si esperaran su orden. Parece que incluso enseña a otros niños. Un niño muy listo. Silas preguntó. ¿Necesitaba algo? Albert lo pensó. Luego le puso las manos en los hombros y dijo, «Genial. Los comprará a todos». Luego preguntó cuánto querían. Vera se sorprendió mucho por lo que escuchó. Silas preguntó, ¿comprarlos? ¿Qué quiere decir? El protagonista respondió que su preocupación era natural, pero que no debía preocuparse. Sería beneficioso para ellos también. Vera entonces intentó aprisionarlo con su magia, pero Albert logró esquivarla. Luego ella lo miró y le recordó sus palabras anteriores. ¿Podría repetirlo? Él pensó, toqué un punto sensible para ella. Le pidió que se calmara. No iba a meter a los niños en esto, ¿verdad? Ella le dijo que para él solo eran mercancía. ¿Cierto? Si se rompían, y que simplemente comprarían otros nuevos, ¿verdad? O tal vez preferiría reemplazarlos con otra cosa. Daryl se sentó y observó esto desde lejos y pensó que alguien dijo una vez que la magia que una persona creaba por sí misma era un reflejo de su mundo interior. Por eso era completamente diferente para cada uno. Si es así, ¿qué la mantenía a ella encadenada? Intentó atrapar al protagonista de nuevo, pero falló. Él logró esquivar con éxito. El protagonista pensó que era mejor no tocar esas cadenas.
Esta vez ella estaba luchando en serio sin la más mínima piedad. Si dudaba no tenía ninguna oportunidad. Entonces le gritó que lo perdonara. Si moría que no le guardara rencor. Ella intentó atraparlo de nuevo, pero otra vez él la esquivó con éxito. Ni siquiera podía contraatacar. Toda su fuerza se gastaba solo en la defensa. Entonces ella le recordó su propia pregunta sobre qué pensaba ella de la situación en los barrios bajos. Él condenó a los aristócratas de la capital. Dijo que estaban arruinando la paz de la gente común. Y ahora con esos mismos labios entonces ella gritó que no eran solo mercancía. Ella pensó, ¿por qué siquiera estoy luchando contra él? Luego recordó que él dijo que compraría a estos niños. Esto es imperdonable. Ella misma no entiende lo que está pasando, pero está en una misión y es su sirvienta. Papá, mamá, ¿por qué tardan tanto hoy? Espero que vuelvan pronto. Mientras tanto, el protagonista pudo acercarse a ella con éxito y atacarla. En el momento del impacto, él dijo que pensaba que ella lo haría. Luego la golpeó en el estómago. Ella perdió el conocimiento. Él logró atraparla. La sostuvo en sus brazos y pensó que se había pasado un poco. Aguantó bien, pero es demasiado inestable. Y estos grilletes son mucho más problemáticos de lo que pensaba. Enfrentarse a las sombras reales a la intemperie es un suicidio. Si aparece Cle, se acabó. Aunque incluso si solo él y su gente lo rodean, no tiene ninguna oportunidad. La sostuvo en sus brazos y se giró hacia Silas. Le preguntó si estaba asustado y le pidió perdón. Luego preguntó, «¿Así que ella no quiere venir? Él le pagará». Mientras tanto ellos. Se acercó a Vargas y éste le respondió que estaba decepcionado de él. No le gusta este método. El protagonista la sostuvo en sus brazos y respondió. No lo entendió todo mal y pidió que dejaran las bromas a un lado. Solo necesita que le prepare una habitación, preferiblemente una más grande. Él contestó que había una habitación más grande en otro edificio, pero ¿para qué la necesitaría? No querría solo dejar descansar a esa chica, ¿verdad? El protagonista respondió que tenía algo que quería comprobar. Necesitaba esa habitación durante un mes. Después de un tiempo llegaron a esa habitación. El prota respondió que parecía que esa era. Vargas dijo que como se esperaba de un mago podía usar purificaciones sin cesar. El protagonista respondió que la magia era su especialidad después de todo. Mientras se iba replicó que no sabía lo que estaba planeando, pero que no deberían montar una escena. Albert entonces se giró hacia Silas y se disculpó por haberle hecho esperar. Preguntó, «Eres Silas, ¿verdad?» «Y él es Albert. Cree que ya sabe que es un mago». Silas preguntó qué quería de ellos. El protagonista se sentó en una silla y respondió que probablemente no se expresó de esa manera antes. No iba a comprarlos literalmente, aunque considerando que se hace cargo de su vida y mantenimiento, entonces sí los compra. La próxima vez tendrá más cuidado. De lo contrario, Vera definitivamente acabará con él. Para decirlo de forma sencilla, quiere contratarlos por un tiempo. Su trabajo es recopilar información. Deben recoger cualquier rumor que escuchen y pasárselo a él. Silas preguntó, ¿recopilar información? ¿Pero dónde? ¿Como espías entre la aristocracia o en grupos clandestinos? Si los descubren, serán torturados y morirán de una forma dolorosa. Silas ha visto a demasiados niños abandonados de esta manera. Entonces el protagonista dijo que no sabe qué le preocupa, pero que esto no es espionaje. Tiene muchos conocidos en esta ciudad. Si necesita información, puede simplemente pedírsela a ellos. Silas preguntó, «¿Entonces qué debemos hacer?» El prota pensó, «¿Entiendes lo que acabas de decir?» Eso fue espeluznante. El protagonista respondió, «Recopilar información. En pocas palabras, solo recopilad rumores y averiguad quién tiene qué problemas. Necesita que se mezclen con los lugareños en la zona común y escuchen lo que dicen». Silas dijo que entiende lo que quiere decir, pero que incluso entre los extranjeros son considerados marginados. Así que mezclarse con la multitud no funcionará, e infiltrarse en la zona común no es una opción en absoluto. El protagonista pensó que con la ayuda de la magia cotidiana, incluso un chico como Silas puede parecer limpio. Luego dijo que la gente de los barrios bajos juzga por la apariencia y los modales, así que si os aseáis podéis al menos camuflaros parcialmente. Además, él responde con confianza y se comporta con una dignidad decente. Él les proporcionará todo lo que necesiten. Vargas es una de las personas más influyentes de la zona. Si se les presenta como sirvientes de un noble que se aloja en su posada, les será más fácil conseguir un trabajo. Por eso quiere que recopilen información. Silas no lo entendía porque si simplemente los hubiera comprado como juguetes, sería lógico. Luego dijo que tenía muchas preguntas. ¿Pero qué saca él exactamente de su trabajo?
Es difícil creer que no haya alguna intención oculta. El protagonista respondió que entiende que pueda parecer sospechoso, pero que es realmente importante y necesario. Probablemente está preocupado, así que sugiere establecer un plazo específico. Sin embargo, tiene una apariencia atractiva. ¿No ha pensado ya en el hecho de que algún día podría convertirse en el juguete de algunos pervertidos? Como dijo, ahora tiene unos 11 años. Duda que pueda vivir en paz, al menos hasta los 13. Silas respondió que ha recibido tales ofertas más de una vez y que también fue perseguido por traficantes de esclavos. Algunos niños se alegraban cuando encontraban trabajo, y pocos días después los encontraban mutilados. Simplemente los tiraron como si fueran basura. Ese niño no tenía ojos, ni nariz, ni dientes. Incluso pensar en cómo murió da miedo. Viven en tales condiciones. Dice que no pueden vivir así para siempre. Es un aristócrata arrogante. ¿Qué sabe él siquiera de sus vidas? Empezó a gritar furiosamente que no necesita que él le diga esto. Él lo entiende todo perfectamente. El protagonista respondió que la realidad es cruel para todos. Pero ¿por qué no lucha contra la injusticia, contra la crueldad de este mundo? No sabe mucho sobre ellos, pero tampoco sabe nada de él. Silas ni siquiera se imagina en qué clase de injusticia vive, ¿verdad? Silas se quedó muy sorprendido y apenas audiblemente respondió que no lo sabe. El protagonista replicó que todo el mundo sufre. Luego miró de reojo a Ver y añadió que ella probablemente también pasó por mucho. Él es uno de los que viven en las afueras cerca del Gran Bosque del Sur. Luego le preguntó si conoce el Gran Bosque. Silas respondió confusamente que ha oído hablar de él. El protagonista comenzó a contar que es un lugar donde viven monstruos y donde se pueden conseguir piedras mágicas raras con mucha frecuencia. Los monstruos del Gran Bosque son criaturas insectoides que no tienen sentimientos. Si pierdes, te conviertes en comida para estas criaturas. A veces ponen huevos en tus entrañas y te conviertes en comida viva. Para luchar contra estos monstruos, por desgracia, tenías que usar sus métodos. Si los matas, se vengarán, y si no los matas, te atacarán. En resumen, él también es un ser humano. El prota bostezó y añadió que entiende que sus palabras pueden haberle enfadado y que lo siente, pero que solo necesita recordar que si va demasiado lejos, él también puede responder. Luego pidió que le permitiera retirar sus palabras sobre el forastero, que no debería haber dicho eso. Entonces el protagonista se levantó, se inclinó ante él y le pidió perdón. Silas gritó que por qué se disculpaba. Lo había dicho todo correctamente. ¿Por qué lo pensó? Pero que un aristócrata se disculpe con alguien como él, un chico de los barrios bajos, para él todos son iguales. No importa si es noble o no, y o mata o lo matan, la misma forma de pensar la tienen los monstruos del Gran Bosque. Silas le pidió al protagonista que respondiera a una pregunta. El prota preguntó qué le interesaba. Silas dijo que le había dicho que necesitan luchar contra la injusticia, pero ellos ya luchan por sus vidas cada día. Entonces, ¿cómo pueden continuar esta lucha? Por supuesto, esta no es una batalla en el Gran Bosque. Pero aún así el protagonista respondió que es simple. Solo tienes que huir. No tiene sentido librar una batalla que no se puede ganar. Si la vida es una guerra, entonces solo tienes que huir. Sobrevivir. Esto no es lo mismo que simplemente huir de tu debilidad, ¿verdad? Silas se llevó la mano al pecho y dijo, huir. Es decir, abandonar la capital real. El prota respondió, sí, si la capital es demasiado cruel, entonces necesitas encontrarte otro lugar. Entonces le preguntó por qué seguía en estos barrios bajos. Después de todo, en el sur, hay muchas tierras donde si buscas probablemente puedas encontrar trabajo. Entonces el protagonista dijo que no debería haberlo dicho tan a la ligera, y le pidió perdón. También que olvidara lo que dijo. Silas lo miró y respondió que ni siquiera lo había pensado. ¿Acaso la gente como ellos tiene derecho a soñar con una vida diferente? Albert respondió que si algo es odioso, entonces simplemente debería decirlo. Por supuesto, puede que le cueste la vida, pero si permanece en silencio nadie lo entenderá, ¿verdad? Especialmente cuando se trata de personas. Luego pensó que aunque él mismo no tuvo el coraje de hacer esto, entonces se dio cuenta de que de hecho hay un elemento de redención en esto. Recibió apoyo de Deacon, ¿verdad? Silas respondió sorprendido. Sí. Luego le preguntó cómo lo sabía. El protagonista respondió que simplemente lo adivinó durante la conversación, pero en realidad él sabía que iban a morir, pero no interfirió. Cuando se enteró más tarde quedó asombrado. Resulta que enseñaba a los niños de los barrios bajos y les ayudaba a encontrar un trabajo honrado. Quizás saquear una iglesia abandonada tenía un significado completamente diferente. Sabía poco de él en vida, pero lo que hizo realmente lo impresionó.
Ayudar a los débiles es el deber y el honor de los aristócratas. Tenía sus remordimientos. Fue el encuentro con Silas y los demás lo que hizo que Albert pusiera en marcha la idea de crear un gremio. Los protagonistas son vigilados tanto por las sombras como por el reino y la iglesia. Así que estarán bien. Pero hay tareas y eventos importantes en los que participan. Es imposible seguirlo todo por tu cuenta. ¿Por qué no atraer a los niños de los barrios bajos y dejar que recopilen información por la ciudad? Después de todo, también hay conexiones. Quizás la información recibida ayude a recordar la esencia de las misiones. Así es posible prevenir problemas antes de que surjan. Esta es la idea de Albert. Silas dijo que en el tercer distrito recientemente había gente sospechosa. Luego preguntó, ¿no va a usar la fuerza contra ellos? Albert respondió que puede irritarse, pero nunca les levantará la mano. Silas preguntó, ¿les va a dar comida y un techo sobre sus cabezas? Albert respondió que eso se da por sentado. Silas preguntó, ¿no los va a vender a pervertidos? El protagonista respondió que es absolutamente imposible. Ni siquiera lo había pensado. Entonces, Silas dijo que tal vez no estén a la altura de sus expectativas. El prota respondió que si lo intentan honestamente, entonces no es grave. Luego preguntó, ¿tienen derecho a huir? El protagonista respondió que si es por sobrevivir entonces sí, pero vivir no significa solo huir de la lucha. Él también se está conteniendo por ahora, pero si no puede alcanzar su objetivo, elegirá el camino de la huida y la supervivencia. Probablemente no lo creerá, pero respeta a todo aquel que conoce sus límites y puede detenerse a tiempo. Entonces Silas se quedó mirándolo y pensó que sus puntos de vista y prioridades eran demasiado diferentes. Ni siquiera sabía en qué podía confiar de sus palabras, pero no parecía un mentiroso. Parecía que simplemente quería creerle. Después de que el señor Francis se fuera, su situación había empeorado mucho. Había casi 20 personas en su grupo, y ahora eran muchos menos. El prota le preguntó si él también podía decir algo. Silas respondió que sí, y preguntó qué. Lo era. El protagonista dijo que dejara de quejarse. Sí, su vida era una prueba, pero no eran los únicos que lo tenían difícil. En tiempos de paz hay que respetar a los demás. Pero si empieza una pelea, no se debe mostrar piedad. Ya sea en la capital o en las fronteras lejanas, las leyes de la guerra son las mismas en todas partes, ¿no? Entonces extendió la mano. Silas se quedó mirando y pensando que todavía no podía entender a este hombre. Era diferente. Por eso no pondría sus esperanzas en él, aunque solo fuera por el bien de que todos sobrevivieran. Le estrechó la mano.